repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, buen día Teruel, buen día Cosuenda, comarca Campo de Cariñena. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirigual para toda la nación. Empezamos, principiamos, comencem. Suponemos que se hará difícil para los partidos una campaña electoral aragonesa que va teniendo tintes de cambio de época. No tanto porque pueda producir un cambio de gobierno, algo a lo que se acostumbra en Aragón, que solo cuenta con 2 presidentes que han durado más de una legislatura, sino más bien por la presumible desaparición de actores políticos que han sido centrales en la gobernabilidad de Aragón. Léase aquí Partido Aragonés Regionalista, o por la descomposición o minorización total de esos espacios de la nueva política que venían a cambiarlo todo y que finalmente no pudieron. Con la irrupción de Aragón, Teruel existe y su decisibilidad a la hora de conformar gobierno, que apuntan todas las encuestas, parece que caminamos hacia un nuevo sistema de partidos aragonés, que no dista mucho de ese bipartidismo imperfecto que nos gobernaba, pero que reemplaza el clavico del abanico regionalista aragonés por una suerte de transversalidad indeterminada cuya apuesta principal, de momento, es una suerte coordinación con el resto de territorios de eso que se ha venido a denominar la España vaciada. ¿Y qué hay de Aragón, pues? Dirán, ¿qué hay de nuestras singularidades como país en un proceso de recomposición electoral donde el principal hito es la desaparición del espacio conservador y regionalista propio de Aragón? Los más agoreros dirán que poco, que antes tampoco se hablaba de Aragón, total, solo hay que ver con qué facilidad se ha integrado en el Partido Popular la escisión del PAR, que nos lleva por nombre Aragoneses, y que decía que lo hacía por defender más y mejor Aragón. No le falta un punto de verdad a esto, como tampoco a que los ejes de campaña sean que si Lambán es más o menos sanchista, que si lo que importa es echar a Lambán como antesala a echar a Sánchez de la Moncloa, que si el Tito Berri, que si la Virgen del Rocío, que si el humor de los catalanes. Vamos, que mires donde mires, nadie está hablando de Aragón. Esto parece que es lo que importa a Aragón en las elecciones aragonesas. Nada, ni siquiera para aquellos que buscan la supervivencia de sus espacios políticos. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, endavant, endavant. Tan feliz quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah. Todo ha cambiado y ahora miro desde el otro lado. Bienvenidos, benvingudes, bien plegades a una entrega más de Moliendo Gordo en Radio Monotes, el único podcast capaz de hacer chistes de la Virgen del Rocío y de la Virgen del Pilar sin generar polémica y sufrir campañas de acoso porque, 1, no somos catalanes y 2, no nos escucha ni nuestros monotes. Yo soy Julián Miguel García y me acompaña, como no podía ser de otra manera, una semana más el monoter capaz de hacer chistes de la Virgen del Pilar, la Semana Santa Aragonesa y de la turra del tambor y el bombo, pero que lo único que le frena es la desconfianza a que los monoters sean capaces de pegarle la multa a través del crowdfunding, dado el éxito que tiene nuestro Patreon. Fuerte bienvenida a David Pérez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buena, pues de pistón, Julián. Y ¡epa! Un crowdfunding. ¿Alguien ha dicho un crowdfunding? ¿Alguien ha dicho un crowdfunding? Paga nuestro Patreon, monoter. Contribuye a la revolución. Esto yo creo que va a ser la siguiente campaña. En fin, bueno, dejemos esta parte. A mí esto de tener la Semana Santa como excusa para hacer un programa, pues oye, chico, ¿qué quieres que te diga? Me parece una maravilla. Es la mejor Semana Santa mejor empleada del mundo. Porque aquí, pues evidentemente, no, con esto de la religión, no. Por si os faltaban pistas. Por si alguien tenía dudas. Exacto. No, lo nuestro no es pasear santos. Pero bueno, que la religiosidad no te arruine un buen puente. Exacto. Aunque para gente que le sienta de maravilla, en este caso la pre-campaña, los haters trolls que se han dado una vuelta a estas vacaciones por Twitter, ¿sabes?
Estaban desocupados porque la intensidad informativa bajaba estos días y han decidido pasarse por Radio Monotes a entretenerse. Pues eso, algo así debe parecer, Julián. Parece que estas vacaciones no tenían otra cosa mejor que hacer que venirse al Twitter de Radio Monotes y comentar lo mal que lo hacemos. ¡Oh, sorpresa! No iban a decirlo bien. ¿Para qué? Eso está sobrevaloradísimo. Si esto hacen cuando hay una mieja de vacaciones, esta es mi pregunta, no quiero ni pensar cuando exista la semana, o cuando se plantee, o cuando se imponga, digámosle, la semana laboral de 4 días. Demasiado tiempo libre van a tener y los que vamos a pagar toda esta mierda, las consecuencias, vamos a ser nosotros. Este humilde podcast de actualidad aragonesa. Seremos los daños colaterales que dirían los de la OTAN de la semana laboral de 4 días. Totalmente. Somos eso. Vamos, orgullo y satisfacción en la casa Monoter por tal magna medalla. Vamos a comenzar seriosamente, Julián, Monoters, a posicionarnos en contra de la semana laboral de 4 días. A este paso, o sea, pensad fuertemente, no hay tanto trabajo para repartir. Esto de trabajar, no repartir el trabajo para trabajar todos, para trabajar menos, trabajar mejor, no, ¿vale? Ahora que vamos cara al 1 de mayo, no. no, aquí vamos a bancar porque si no vamos a tener aquí un problema. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a hacer un repaso, sobre todo de dos haters que digo que se les ha hecho larga la precampaña, porque fundamentalmente es verdad que nosotros tenemos una obsesión enfermiza por el Lambarato. Ok. Compramos eso porque ya lo sabe todo el mundo. Pero qué casualidad que siempre intervienen. Hubo uno, el nuevo, que es del primero que hablaremos, que ha venido hoy. Es un viejo conocido, pero a Radio Monotes como que no se había implicado mucho. Hay otro que ya sí que ha pasado alguna vez, no sé si por las ondas, pero sí por Radio Monotes, o por el Twitter de Radio Monotes, a hacernos comentarios. El primero en cuestión, a estos haters trolls que se le está haciendo larga la campaña, es Crítico Rural. Crítico Rural es uno de los mamporreros de Forestalia en el Maestrazgo y por las redes sociales. Entras en su perfil de foto y su cabecera es Parque Eólico Progreso. Y bueno, pues eso, charra mucho de Cantavieja, la Iglesuela, de proyectos renovables. Seguidores tiene 77 y a veces... 77. Desde hace... bueno, pues esto empieza Niuntados, pues por ejemplo está como muy a tope con la carta aquella que escribieron los alcaldes de la Asociación Viento Alto que decía ni untados ni comprados. Cuando pues bueno se insinuaba, ¿no?, que determinadas empresas compraban voluntades, una acusación particular. Nos dijeron que a los que volviéramos a decir esto nos llevaron a los tribunales. Julián cada día más cerca del juzgado. Por otra parte, otro cada éxito día más cerca del éxito. Exacto. Y bueno, pues a los típicos criptobros de las renovables como Pedro Fresco, el Xavir, Cugat, y compañía, el Mañana y tal. Y bueno, se dice que es un poco de estas, se comenta, se hipotetiza que es una de estas cuentas faques de arroba Teruelano. Ya sabes que arroba Teruelano tiene varias cuentas fakes. Cero pruebas, pero cero dudas al respecto. Bueno, algunas hay que escriben exactamente igual que su cuenta principal. Así que yo creo que ahí ya hay pruebas y dudas tampoco. O sea, hay pruebas y dudas ninguna. y tiene como hay dos por ahí rulando, que ahora no me acuerdo bien de sus nombres, pero creo que alguna vez hemos hablado aquí, que son como dos perfiles distintos. Es decir, uno es de izquierdas y otro de derechas, ¿sabes? Ahí segmentando. Uno comparte vídeos de del Rayo, de quién más, del loco del Ani en la calle, de compañía, y luego hay otro que es como comparte cosas de Íñigo Rejón, de Rafa Mayoral, de Yolanda Díaz, ¿sabes? De Iglesias, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Como dispersando, ¿sabes? Pero criptobros de las renovables, ahí a saco. Bueno, pues este señor, al tuit en el que colgamos un simpático meme que había que hacer solo a Lambam porque nos lo mandaba de I'm fucking crazy by I'm free. Esta idea me la dio Ana, por cierto.
A nada que desde que dejó el año pasado. Ya no nos hace la sección. Ya no nos hace la cultural, sección cultural. Claro, pero sigue presente en nuestra cabecera de programa. Y nos ayuda a hacer memes, que es lo más importante. Bueno, pues hicimos el meme de con una foto, una simpática foto de Javier Lambán, que tiene a bien acostumbrarnos cuando se va de vacaciones a hacerse fotos, sobre todo cuando va a la costa del País Valencià, Vinaròs, Peñíscola, etcétera. Tiende a hacerse una foto delante del paseo marítimo, ¿sabes? Él solo, con el paseo marítimo vacío, dice, disfrutando de unos días en Vinaròs. Bueno, pues a esa foto le metimos el I am fucking crazy but I am free, ¿no? Y dijimos, al tercer día resucitó, porque esto era el día de... El domingo de resurrección. Exacto. Entonces, Crítico Rural, a las horas de estar esto rulando, nos debe tener bajo en el timeline, por lo que sea. Muy triste lo vuestro, estáis pasando de la gracieta a la falta de respeto. ¿Cómo era? Ya no me gusta vuestro humor. Es que, claro, la gente se piensa que somos un programa de radio. A ver, engañamos a veces. Somos un poco trampantojo, la verdad, con el nombre, ¿no? Claro. Es que este se ha dado cuenta más tarde que Urquizu de yo creo que somos poco serios. Que el segundo del que voy a hablar, creo que se piensa más que somos una radio, de verdad. Incluso debe de pensar que hasta tenemos carrera de periodismo. Pero bueno, a esto le contestamos un tweet recopilando tweets suyos de cuando contestaba a la gente especialmente crítica con el modelo de implantación de las renovables. Le contestamos, y aun con todo, lejísimos de tu nivel habitual. Y le compartimos varios tweets. Voy a leer algunos, por ejemplo. Esto a Crítico Rural, dice. Eso, a Crítico Rural. Le sacamos tweets suyos de contestación, especialmente a los críticos con la implantación de las renovables. Y que les decía, vete a vivir a Rusia, que esos son de los tuyos, autoritarios y antivacunas. Entre un obrero cateto y un escritor de paranoias templarias y negacionistas del COVID, no tengo ninguna duda quién tiene mejor educación. Como para dejar el despacho del Pignatelli, ¿verdad? A criticar al gobierno que me da de comer en las redes y luego en las instituciones a callar. Menudo jeta. Si no estás a gusto, ya sabes dónde está la puerta, no vayas de víctima. Y Aragón sí, pero no así. Ahora a ver los Illuminati si nos decís cómo, pero sin subvenciones. Los subvencionados, los chiringuitos de los antirrenovables, los chiringuitos, que vienen los chiringuitos. Esto lo unificas con la teoría esta de José Luis Campos de están detrás el lobby petrolero financiando esto como en Estados Unidos, y a los chiringuitos de las petroleras contra las renovables, ¿sabes? Pues este es el nivel. A lo que amablemente, después de hacerle este repaso, muy aburrido debes de estar para revisar mis tweets sin seguir todas las conversaciones. Y yo le digo, sí, dijo, muy aburrido debes de estar para revisar mis tweets fatalmente escrito, lo pronuncio, sin seguir todas las conversaciones. Y yo digo, Crítico Rural, muy aburrido debes de estar para que no te hagamos gracia y aguantes nuestras chapas de 3 horas. O hablas de oídas solo. En fin, esto por un lado. Luego en ese mismo tweet del I am fucking crazy but I am free, hizo su aparición estelar un tío, no sabemos, una cuenta, ya ha venido varias veces al hilo de Radio Monotes, que tiene nombre de ecuación o de una historia de ecuaciones diferenciales que se llama Navier-Stokes. Sí, seguramente sea un tío, porque probablemente este tío sea ingeniero. Exacto. Sí, porque dice, en física las ecuaciones de Navier-Stokes son un conjunto de ecuaciones en derivadas parciales no lineales, y esto hasta ahí sí que llego, que describen el movimiento de un fluido viscoso, nombradas así en honor al ingeniero físico francés Claude Navier y al físico matemático anglo-irlandés George Greville Stokes.
¿Esto lo tiene en su Bueno, descripción de Twitter? No, esto lo he leído yo de la Wikipedia. Vale. Porque Sí. te iba a decir, porque si eso es lo que ha puesto en la descripción es muy cabrón, No. lo ha copiado literal de Wikipedia. No. Por ejemplo, tiene chistes de este rollo. Sí. El Es que primer. tiene pinta, bueno, igual es físico, pero bueno, Sí, no, yo es diría que ingeniero. tiene toda la pinta de ser ingeniero. Es ingeniero porque dice en su bio de Twitter, dice I know something aquí con inglés de Tier 1, ¿vale? I know something about industrial engineering. Politically incorrect, a nation of sheep will beget a government of wolves. Are you ready for the human action? Bueno, Vaya. cada uno que saque sus conclusiones. Nosotros no vamos a hacer bromitas, ¿vale? De esto. Vamos, aquí es la típica persona. O sea, a mí ya me parece flipante que te pongas un sistema de ecuaciones derivadas parciales como. Bueno, en fin. Sí, hay que ser flipado, pero es que sí. es perfil ingeniero, tío. Claro, sí. Que yo que también he estudiado esa mierda. Que he tenido mucha gente que me he costado salir de esa mierda. Claro, o sea, he acabado haciendo un podcast. Pero es que, tío, yo lo digo mucho porque, claro, yo me acuerdo cuando estaba en la carrera y tal, o sea, hay muchísima prepotencia en ingeniería, ¿no? Y se hace mucha propaganda de esa mierda y parece que a ingeniería suele entrar gente superdotada o algo así, nada más lejos de la realidad. O sea, No, como el doctorado, está llenado mayoría- de auténticos analfabetos funcionales. También, efectivamente. Técnicos cualificados, decía uno de los que estaba uno de los de la dirección de mi colegio mayor cuando estaba en la carrera. Decía, los ingenieros sois técnicos cualificados, oye, Sí. no habéis cogido un libro en vuestra puta vida. Y tenía toda la puta razón. Claro, es que En general el perfil es ese. este señor, por ejemplo, luego definimos un poco sus características, pero para que os hagáis una idea, para que te hagas una idea, Julián Monoters, hoy, ahora, por ejemplo, ha tuiteado un tuit en plan de jijis y jajas, que dice, se agradece la no difusión de las ecuaciones de Navier-Stokes, ya que sin este término serían más sencillas. Ya que sin este, ¿qué? Término serían más sencillas. Es lo típico de el chiste este de que hace E elevado al Sí, elevado a X. Es que... espérate, que el siguiente es aún todavía mejor que otro chiste o no, o cosa graciosa que no tiene ni un triste fab. ¿Sabes qué dice? 1 más 1 igual a 10. Ahí lo dejo, todo depende de puntos suspensivos. Misterio. Esto que ahora nadie lo sabe, ¿vale? Claro, este señor se quedó. Digo este señor, porque esta cuenta ya tiene tiempo, porque hace tiempo que nos sigue. Sí. Yo creo que las 4 temporadas. Sí. O sea, que mínimo está acabando la carrera. Y yo apuesto a que seguramente a fácil teca nuestra edad. Se ha quedado en primero de carrera. O sea, se ha quedado en los 18 años. Cuenta esos chistes. Sí. Tiene esa visión política de la vida. No sé. Acabo de llegar a un tweet que es maravilloso. De esta gente que dices, noto aquí una cosa, pero de momento no tengo pruebas para llamarte facha, ¿vale? Unos tweets más abajo. Se ha debido de poner nostálgico con la pandemia o con el recuerdo de la pandemia. Ya ha compartido un vídeo de durante el confinamiento en Italia, pues cantando el himno desde los balcones. Y dice, qué puñetera envidia me produce no tener letra que cantar en mi himno nacional, de mi himno nacional complicados. Qué envidia siento de los italianos. Vale, esto que ya te lo hueles, pero dices, Sí. voy a dar una oportunidad, ¿ves? A ver, el perfil en ingeniería, quiero decir, el perfil sociológico en ingeniería. O sea, si estuviera aquí Urquizu, Exacto. te diría. Exacto, te trazaría el ¿Qué? ingeniero medio. Claro, el ingeniero industrial, además industrial, es que es Exacto. peor, porque si por ejemplo si te vas a agrónomos, ahí sí que, ¿sabes? Ahí tienes peña. Bueno, en agrónomos, los agrónomos son como la izquierda dentro de ingeniería, ¿no? En perfil sociológico. Pero claro, en ingeniería industrial, que yo estaba ahí metido, es que el perfil era ciudadanos PP liberal total, ese es el perfil. Estaba chunguito. La cosa está chunga. Bastante No, por ejemplo, chungo, o sea, y también son es una cuenta también muy típica que te tiene que demostrar prácticamente en cada tweet que hace que sabe inglés.
que está muy formado y que sabe inglés, que está preparadísimo para saber inglés. Por ejemplo, aquí estoy observando como varios tweets de que está viendo Succession, que pone el tweet en inglés, ¿vale? Right now watching Succession Season 4 Chapter Number 2. This series rock, ¿vale? Pero luego, en la captura, el título está en castellano. Epic fail. Vale, que, ¿sabes? Pero, y también te demuestra como en cada tweet de que escucha y lee cosas en inglés. Hay mucha cita en inglés, mucha cita de canciones de Eric Clapton o de tal, ¿vale? Y para muestra la contestación que nos hizo a esto de I'm fucking crazy, I'm free, que dijo, suele pasar entre los manipuladores, descontextualizan y sacan 4 cositas para echarse unas risas con sus acólitos. Nada nuevo. Como cantó alguno, I shot the sheriff, but I didn't shot no deputy. Deputy, o como se diga esto. ¿Vale? Porque yo asumo que el inglés que tengo es paupérrimo. Bueno, Navier Stokes va a tope con la vida. Como el que para escribir un tuit de 3 líneas en inglés se meterá en Word Reference, en Google Translate o no en lo sé, Dribble y le costará 15 minutos escribir un tuit de 4 palabras. De eso no tenemos pruebas. No podemos acusar porque si no seríamos manipuladores, ¿vale? Tampoco Julián, dudas. Yo puedo asegurar con bastante... Exacto. O sea, yo puedo asegurar bastante fuertemente cuál es el nivel del ingeniero industrial medio. Y luego, por ejemplo... No es bueno. Spoiler. Cogió, ¿sabes? Eso, o sea, te tiene que demostrar que está preparadísimo en cada tweet, que sabe muy inglés, que entiende las cosas. Vamos, que nadie le hace ni caso en casa y necesita Twitter para buscar la atención y que alguien le dé unas palmaditas en la espalda. Pues aquí tienes tu medallica, Navier, Stokes. Ya has conseguido salir en Radio Monotes. Enhorabuena. No sé si puedes... Que sale en Radio Monotes. Exacto. No sé si vas a poder aspirar a mucho más en la vida. Me juego los cojones a que es un cripto, bro. No lo sé. Yo también tengo serias dudas. No, porque no da mucha turra. Un día tenemos que hablar de estas cosas. De los criptobros. Sí, de los cripto. Invitamos... Bueno, yo me refiero a... Es que a mí me gusta mucho desproticar de los ingenieros. Un día invitamos a Urquizu que nos haga un perfil sociológico el ingeniero medio. de los estudiantes Ingeniería. de los estudiantes universitarios, claro, en función de las carreras. Claro. Bueno, él siguió, o sea, él cogió la ruta, ¿vale? Ya entró a lo de crítico rural. Yo apostaría que tiene alguna relación con el crítico rural este. Y es que no acabo de creerme que esto no es una cuenta también, no digo troll o tal, sino también teledirigida por algunas cosas. Es mi opinión, porque... Claro, contestó a lo de esto de Lamban, luego subimos un vídeo en el cual, mientras Lamban tocaba el tambor, pusimos el sonido de las movilizaciones por la defensa de Canal Roya, ¿vale? Y dijo su opinión, ¿vale? Él debe de pensarse que su opinión importa más que nada. O sea, Claro, que lo que diga él... Que lo no que diga opina exactamente igual que todos los demás librepensadores. Exacto, porque esto ya lo ha hecho en varias ocasiones. Luego iremos con lo de librepensadores porque tiene otro capítulo al respecto. Estos días nos ha deleitado con otro capítulo de librepensadores. Ahora no son librepensadores, ahora son miniarquistas. Pero luego con eso iremos. Bueno, pues a este vídeo de las movilizaciones dijo: en mi opinión, me ando fuera de Tiesto y no lo digo por Lamban. Y emojis. A lo cual le dio Fab, ¿quién? Crítico rural. No hace falta decir nada más a este respecto. Y bueno, la verdad es que no solemos contestar a estas cosas, pero bueno, él volvió a hacer otro tweet en el cual pues sacamos diversos tweets de el gran paseo por todos los santos, peanas, tambores, bombos que han habido esta Semana Santa, estos paseos preelectorales que ha habido. Los hay de normal, pues imagínate si hay elecciones. Y bueno, pues dijimos, ni una peana por visitar, ni un bombo por tocar. Lambanato trademark. A lo que contestó Navy Stroke: yo entiendo que ustedes tengan cierta animadversión hacia el señor Lamban, otro que nos trata de ustedes. De la verdad, demasiado respeto nos tienen para lo que le tenemos nosotros a ellos. Sean honestos, este tipo de cosas lo hacen muy
muchos partidos políticos. Seamos serios y rigurosos. Otro que se ha creído que esto es periodismo de verdad. Nota, 2 puntos, ¿vale? Por si no te había quedado claro. Momento libre-pensador. Yo no voto. No existe el partido que me represente. Soy minarquista. Vamos a buscarlo en Google. No lo he buscado en Google porque no me importa. La verdad, puedo vivir sin saber lo que es minarquista. A mí me suena carlista liberal, ¿no? Minarquista. Ni puta idea. Tampoco me importa. A mí me suena esta mierda de bueno. A lo cual... Mira, busco... Es que a mí... Yo ya sabía de qué me sonaba. No lo voy a contar aquí. Hay gente que ya lo sabe. Tú lo sabes. Más gente también. Pero no voy a airear demasiado mi vida privada. Busco minarquista y me sale minarquista y anarcocapitalista. Oh, va. Entonces, bueno, pues eso. Cierra es Google una ya, filosofía política. Cierra Google. Stop. Los de la... Vale, estos son los de las ciudades-estado, ¿no? Y las mierdas estas. Vale. En fin. A lo que le contestamos a este respecto. Sí, está a medio cubata. Y no voy a decir a medio gramo de otras cosas de empezar a cambiar las ecuaciones por banderitas de la Snake. Esta, ¿vale? De la serpiente. Está eso, ¿vale? Sí, total. Totalmente. A lo que le contestamos. Llevas 3 tweets, recordemos, lleva 3 tweets contestando a cositas de Lamban. Y nosotros le aportamos nuestra visión a este respecto. Para no votar, no tener partido que te represente y ser minarquista, solo te da por contestar cuando nos referimos a ese presidente de la comunidad aragonesa del que usted me habla. Y no hay cosa que peor le sepa a esta gente que hace de troll, o sea, por un lado busca que le contestes para hacer como la bola grande, pero es como nosotros, tú te estás riendo de la contestación porque le estás devolviendo su troleada, ¿no? Y da la sensación de que empiezan a escribir compulsivamente y a contestar compulsivamente. Diciéndote lo mismo que te han dicho antes, pero como muy compulsivo, ¿no? Y soltó de trayazo 3 tweets para contestar a esto que decíamos, que ya dejamos de contestar, porque don't feed the troll. Es una norma. Hay veces hay que trolear, ¿no? Como dicen, ronear un poquito a los trolls, pero ya está. No obsesionarse, porque en su barro no vas a ganar. Don't feed the troll. Nosotros, Neighbor Stokes, nosotros también sabemos inglés. Bueno, la cosa es que dice: me importa cero a qué presidente ustedes se refieran. La educación ante todo, ¿eh? El actual es el que es, políticamente hablando, estoy a sus antípodas. Por razones obvias. No sé. Porque eres librepensador minarquista. Y, por cierto, suelo contestar a todos. Ustedes, a los que les gusta moler gordo, usan un tamiz, en mi opinión, cuanto menos rarito. ¿Pero rarito de qué? Que somos de izquierdas, o sea, ¿qué decir? Para llevar escuchándonos 4 temporadas va muy perdido. A lo que a continuación continúa con la matraca. Lo citado anteriormente, creo que ustedes buscan la risa fácil de sus seguidores e intuyo que le sientan mal las críticas. Esto no sabe lo que ha hecho. Vamos, lo han pillado todo súper bien. Esto último lo he podido... Esto último... Calla, que encima dice que tiene pruebas de esto. Esto último lo he podido constatar sacando tweets de contexto de terceras personas. El tamiz selectivo les hace flaco favor. Y a continuación nos pone una canción de Eric Clapton para demostrar que sabe y escucha inglés y que escucha algo más de música que el organillo de la iglesia de su pueblo, que es una canción de Eric Clapton, y dice Think About It. Te lo deja ahí como puerta a la reflexión. Y lo dice así en inglés, Think About It. Sí, así... O sea, demostrándote que es muy sabio y que sabe mucho inglés, la verdad. Muy internacional. ¡Ojo! Pues muy bien. Right now, Podemos Aragón te siguió. Ahora mismo, nos acaba de empezar a seguir Podemos Aragón. Magnífico.
¿En serio? Sí, ahora right now. Esto es información de right now. Nos empieza a seguir Podemos Aragón. Están en campaña. Fantástica, maravilloso, espectacular. Después de haberlos entrevistado varias veces en el programa, gracias por los servicios prestados. Bueno, la cosa, hasta aquí un poco. Yo la verdad es que de esto no quería hablar. Yo iba a hacer otras cosas, como siempre. Pero en cualquier caso, nos gusta hablar de estas cosas porque también son un fenómeno entretenido y prácticamente nos hacen media sección. A lo que realmente venía a hablar aquí es, hemos dejado un poco de lado los mindfulness, la crisis de Ciudadanos ya está llegando al máximo, bueno, una cosa que no se veía venir, ¿vale? Pero bueno, estas semanas han decidido reventarlo todo, se han ido los 6 de Zaragoza, no confundir con los 6 antifascistas, que la gente de Ciudadanos pediría muy fuertemente que se pudrieran en la cárcel, aunque no haya pruebas para incriminarlos de nada, de absolutamente nada. Los 6 de Zaragoza de concejales que hay de Ciudadanos. Ramiro Domínguez ha fundado una plataforma para integrarse dentro del PAR. Bueno, hay movimientos locos. Y bueno, pues les vamos a recetar un poco de mindfulness para afrontar esta campaña tan dura y tan difícil y con tan pocas perspectivas que tienen los pobres. Así que enchufamos la máquina y le damos al mindfulness. Hola, ciudadano, ciudadanito. Sí, tú, carguito intermedio de ciudadanos que vives últimamente entre tortillas de orfidales y whiskazos para sobrellevar la desaparición de lo que pensabas que iba a ser tu puesto fijo de trabajo. Ponte cómodo, cierra los ojos, siéntate, túmbate o siéntate, túmbate antes de cerrar los ojos porque, no nos engañemos, bastan hasta las cejas de nieve de mesa que ya no sabes ni dónde estás. Toma una posición que no te impida hacer política a base del último bulo que te ha llegado al grupo de WhatsApp que compartes con tus cuñados. Relájate, respira, empezamos. Ahora que ya has encontrado tu posición en el mundo, ciudadano, ciudadanito, es el momento de concentrarte como si estuvieras montando el enésimo coworking en un pueblo de 30 habitantes porque hay que emprender para luchar contra la despoblación. Presta atención plena al momento de conseguir que ChatGPT te haga todas las notas de prensa, proposiciones en pleno, enmiendas y todo el curro institucional que tanto te aburre y puedas dedicarte por fin a lo que verdaderamente te gusta: echar gin tonics con tu grupeta de Ducati y Divorciato. Relájate y permite que tu mente y tu cuerpo se calmen y se abra a la experiencia de dejar de vivir del erario público y ponerte a trabajar porque el chiringuito naranja se agota. Es normal que aflore el remordimiento y el resquemor durante la práctica a la reincorporación laboral. No los juzgues y no te esfuerces en hacerlos desaparecer. Al fin y al cabo, es el precio a pagar por participar en eso que llaman la nueva política y acabar siendo peor que los de la vieja política. Cuando aparezca, simplemente obsérvalos y, con calma, vuelve a llevar tu atención a todas esas posibilidades electorales que se abren ahora a tu paso con la crisis de eso que el Heraldo dice que es el centro derecha aragonés. Y si lo dice Heraldo, es siempre verdad. Con el PAR, aragoneses, Tu Aragón, Plataforma Liberal Aragonesa y hasta Teruel existe. Deja que las ofertas electorales y las llamadicas calientes para ofrecerte puestos de salida en listas fluyan de manera natural.
Presta atención al interior de tu partido. Están huyendo todos. Menudas ratas. El Curro Jiménez de las Cortes, Ramiro, los 6 de Zaragoza, no los antifas que tú tanto odias y que esperas que se pudran en la cárcel aunque les acusen sin pruebas. Me refiero a los 6 concejales de Ciudadanos del Ayuntamiento de Zaragoza. Al osteópata Magufo, concejal del Ayuntamiento de Teruel, emprendedor de Hair Trucks para luchar contra la despoblación, Ramón Fuertes. El alcalde de Utrillas, que ahora resulta que va con los de Teruel Existe. El Alcañiz, los de Andorra, los de Caspe, que se han montado un nuevo partido y que una de ellas se ha ido al PP porque necesita de las altas esferas para vivir. Y el que no huye se da a las agresiones sexuales, la estafa y los delitos menores acabando fuera del partido. Vamos, que tienes ante ti un panorama desolador. Lo estás pasando mal, canallita. No caigas en este torrente tóxico de emociones negativas. Evítalo, inspira profundamente y concéntrate. Piensa en positivo, date una sesión de coaching o págales los 6.000 eurazos a Albert Rivera por el máster de liderazgo en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros. Total, ambos te van a servir para exactamente lo mismo. Seguir contribuyendo a una estafa piramidal capitalista de la economía de los sentimientos. Inspira ilusión y liderazgo. Expira otro título universitario pensado para estafar a los jovencitos confusos. Sigue padreando profunda y suavemente la crisis de los 40 y tu divorcio a base de montar chiringuitos políticos para cambiar España que cada día que pasa están más cerca de redescubrir la falange de José Antonio Primo de Rivera. Ciudadanito, pone el foco en Ramiro Domínguez, el Curro Jiménez de las Cortes de Aragón. ¿Cómo te pone ese puntito de locura redneck rural? ¡Qué porte! ¡Qué atracción! ¡Qué clarividencia cuando habla! ¡Qué clarividencia cuando le da un repaso a esa izquierdita urbanita que tanto odias y que quiere despenalizar la zoofilia, liberar a delincuentes, pactar con terroristas y no deja hacer lo que nos da la gana en el monte, no como antes, como cuando nuestros abuelos no tenían que llevarse a la boca, que pasaban hambre en nuestros pueblos, pero eran totalmente libres para hacer cosas en el campo. Tú, que has intentado ser de ciudad, hacerte tanto el moderno que aprovechabas las invitaciones institucionales del Vive Latino para ganar puntos de urbanita y mírate ahora, sintiéndote más atraído por el primer partido de rednecks rurales de Aragón que por pillar cacho en la caza de talento del pijerío popular zaragozano de Azcón. Y es que, por mucho que quieras, no te puedes resistir al tremendo tándem o ticket que dirían los de la izquierda de Ramiro y Albertico Izquierdo. Puro olor a Brumel, a Barón Dandy, camisetas abiertas con pelo en pecho y un capazo de polvo en cada manga de camisa de tanto sembrar campos a lomos del John Deere con gorrica de la caja rural para proteger la calva del sol. La sencillez de la masculinidad rural, libre 00 de cuidados y sentimientos, se abre paso en tu vida. Déjala fluir naturalmente, que interfieran tus pulsiones internas más urbanitas. Tú pensando que las criptomonedas podían ser una buena forma de salvar nuestros pueblos de la despoblación, y el truco está en darse a la paleomasculinidad de patrol, revuelto mañanero y abandono del cuidado familiar, porque el 9 de diciembre, con 10 grados bajo cero, a las 6 de la mañana, es muy, pero que muy importante que vayas a echarle un ojo a los bancales.
Respira profundo y lleva ahora el foco de atención a lo conseguido todos estos años para el cambio tranquilo. Un cambio tan tranquilo que hasta ni se ha notado. Has podido cumplir tu sueño de crear tu propia destilería de ginebra a cuenta del dinero del grupo municipal que ingresaban directamente en tu cuenta por error administrativo. Podrías invitar a tu grupeta de cuarentones divorciados, cuya única aspiración vital es camelarse a una jovencita confusa para combatir el edadismo siguiendo a su referente vital y profesional Risto Mejide, y así publicar en redes algún currículum que no tenga más huecos que un colador. O, mejor aún, podrás desarrollar tu enésima línea de negocio tras los sucesivos fracasos anteriores de los que solo te libró la herencia de tu padre, para estafar con gin tonics especiales, con una gin experience rural a pijos urbanitas madrileños que quieren conectar con los sabores de la España vaciada. Será la startup definitiva. Te convertirás en el nuevo Juan Roch de la industria de las bebidas espirituosas. O, ¿qué coño? Sueña alto y conviértete en el Steve Jobs patriota y así tendrás ya la excusa perfecta para justificar como disruptiva tu aspiración vital a estar 3 semanas sin ducharte ni afeitarte porque la parienta te lo manda. Estamos muy cerca de acabar esta sesión. Quiero que te tomes un tiempo para ser consciente de que a pesar de que la cosa está jodida con Ciudadanos, que aspirabas a que te proporcionara un trabajo para vivir toda la vida viviendo del erario público y no fracasar como Marcos de Quintos fundando una televisión, no todo está perdido. Ciudadano, ciudadanito, ante ti se abren múltiples oportunidades políticas y de negocio, nuevos becarios a los que explotar por 4 duros y nuevas estafas piramidales que alimentar a base de meter a tus familiares en todas las ideas de inversión que te ofrezca Joseph Agram. ¿Estás un poco más tranquilo que al iniciar esta sesión de mindfulness contra la descomposición de Ciudadanos? ¿Te sientes igual o con más ganas de saltar de partido para proponer que la solución a la despoblación en nuestros pueblos es continuar creando coworkings para minar nuevas criptomonedas rurales que no use nadie, pero que te sirvan para dejar a deber la cuenta en el teleclub del pueblo y así luchar contra las paguitas y subvencionados de la izquierda censora? Ahora, con los ojos cerrados, vuelve a tu estado de conciencia ciudadana. Observa dónde estás. Estamos en abril y aún no has conseguido un puesto de salida en las listas que te permita afirmar en el pleno de tu pueblo que ahora no se pueden hacer chistes de mujeres, gangosos, negros, mariquitas, que antes sí que había libertad y que el franquismo no estuvo tan mal porque se creó la seguridad social, te podías comprar una casa, un coche y formar una familia como Dios manda, no como ahora, que ya solo hay que desconstruirse. Sé consciente que ahora no tendrás que tapar tus verdaderas aspiraciones políticas bajo el liberal en lo económico y progresista en lo social, y filtrear con el liberalismo socialdemócrata para no cerrarte puertas y para decir que eso de comprar niños no deja de estar del todo mal, porque ahora no le importas a nadie, no importas ni para ocupar una dirección general. Espero que hayas disfrutado de esta sesión de mindfulness contra la descomposición ciudadana y te invito a que te quedes con la sensación de que tanto el mindfulness como todas las ideacas que has intentado vender para luchar contra la despoblación, coworkings, entrepreneurs, smart village, smart cities, cohousing y demás, solo han servido para una sola cosa: darle clics al diario El País cada vez que se hacía eco de una noticia con cada una de las estafas que habéis promocionado desde las instituciones. Muchas gracias y hasta pronto, ciudadano.
Cerramos las secciones, cerramos los haters y Mindfulness Monoter y pasamos a la parte seria e interesante del programa, las entrevistas. Volviendo al campo de lo electoral, porque hoy charlamos con Marina Sevilla, secretaria de organización de Aragoneses, Plataforma Aragonesista. Bienvenida, benvinguda, bien plegada, Marina, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchísimas gracias a ti por prestarte a venir a los micros de Radio Monotes. Arrancamos la entrevista, Marina, con una pregunta clásica en el arranque de las entrevistas Monoter, que es ¿quién es Marina Sevilla y cómo ha acabado pasando de ser uno de los activos del Partido Aragonés Regionalista a ser una de las impulsoras y fundadoras de la escisión Aragoneses, Plataforma Aragonesista, de ese espacio político? Uy, pues eso lleva tela, pero vamos, básicamente, para las personas que no me conozcan, pues soy una mujer de Zaragoza. Soy licenciada en Derecho, soy madre de 3 hijos y bueno, trabajo en el ámbito, soy empleada pública en el ámbito del agua y bueno, pues también ayudo muchísimo a mi pareja. Tenemos una empresa familiar, bueno, tiene una empresa familiar en la que yo colaboro dedicada al reciclaje y bueno, pues soy una mujer trabajadora y me ha gustado siempre muchísimo la política. Nunca he sido indiferente al movimiento político desde cuando era joven, como bueno, pues la típica delegada en clase, hasta cuando fui un poquito más mayor, que formé parte del Consejo de la Juventud de Aragón, con mucha gente que hoy está en política, en primera línea política, como Ramón Celma. Y bueno, me incorporé a las filas del Partido Aragonés como una militante. Con el tiempo, pues el Partido Aragonés me dio una grandísima oportunidad en política en la que sí, me sentiré siempre agradecida. Bajo bueno, pues la dirección de quien fue el consejero de Medio Ambiente, Alfredo Bonepuello, y fui directora general de Calidad Ambiental. Después fui directora general de Energía y Minas, en una época compleja también. Y bueno, al final, pues perdí la confianza de Arturo Aliaga y él perdió la mía. Primero él perdió la mía, después yo perdí la de él. Y bueno, decidí apartarme de la vida política y dedicarme pues durante 8 largos años bueno, largos no, han sido amables y especiales pues a mi trabajo y a la vida de mi familia, apoyar a mis hijos y apoyar a mi pareja en su ámbito profesional. Y bueno, pues la verdad es que el gusanillo de la política cuando se incorpora y cuando lo tienes, pues de alguna manera siempre sale. Y aunque pensé que mi retirada de la vida política era definitiva, lo cierto es que me había debido de quedar en los cuarteles de invierno y hubo un momento en el que la gestión de Arturo Aliaga en el cuatripartito aragonés me motivó lo suficiente, o la no gestión del aragonesismo en el cuatripartito aragonés me motivó lo suficiente como para salir y dar un paso al frente de nuevo en las filas de lo que fue una lista alternativa a Arturo Aliaga a la presidencia del Partido Aragonés. Me enroné con los chicos que hoy forman parte de Aragoneses y la verdad es que ha sido un proceso complicado, porque saber que te presentas a un congreso que está amañado desde el principio, rozar la victoria casi con la punta de los dedos y al final darte cuenta que pierdes pues porque las trampas fueron mayúsculas, tan mayúsculas que por primera vez en la historia de las poquitas veces en la política española un juez, y hoy precisamente la audiencia provincial de Zaragoza ha condenado a Arturo Aliaga y Alberto Izquierdo del Partido Aragonés por haber hecho trampas y lo ha hecho de una manera contundente. Pues bueno, la cuestión es que ha sido un proceso duro, tanto para mí como para muchos aragonesistas, como Elena Llue, hoy ella sería la presidenta del PAR. Y bueno, pues la justicia a veces es tan lenta que es como si no existiera y al final pues quisimos salir del lodazal en el que el Partido Aragonés estaba metido e irnos y formar un nuevo partido político, Aragoneses, Plataforma Aragonesista, que diera refugio al aragonesismo desde una posición limpia, democrática, higiénica y que nos alejara pues, de las personas que, liderados por Alberto Izquierdo, por Arturo Aliaga, por Clemente Sánchez Garnica y tantos otros, pues han destruido 45 años de historia de aragonesismo, de un partido que ha sido clave y bueno, pues nos quisimos alejar de ellos y en esa ruta estamos, ya muy lejos de ellos, con la satisfacción de que la justicia nos ha dado la razón
y bueno, pues iniciando esta nueva aventura política de la mano de aragoneses. Contenta. Bueno, hablas de los procesos democráticos internos del PAR, de higiene, de limpieza, ¿no? del lodazal. Luego hablaremos de eso, pero también has mencionado que uno de los motivos por los que das un paso al frente, después de 8 años, digamos, de abstención en la política institucional, es debido un poco a la... y sobre todo en la militancia, o sea, en la vida orgánica también, del partido. Hablabas un poco de que esa abstinencia de 8 años, un poco de que ese paso al frente viene motivado por un poco por la no gestión del aragonesismo dentro del cuatripartito. ¿Podrías explicarnos un poco a qué te refieres o desmenuzar un poco más a qué te refieres con esto? El primer bofetón que Arturo Aliaga dio a su parroquia aragonesista fue posicionarse en contra de la custodia compartida. La custodia compartida fue un éxito del Partido Aragonés, un éxito que lideró la que fue diputada parlamentaria María Herrero, compañera y amiga que hoy está también retirada de la vida política, probablemente también, pues por las cositas estas de Arturo. El primer bofetón fue la custodia compartida. Para nosotros, el régimen de custodia compartida como sistema preferente a la hora de regular las relaciones paterno-filiales entre padres e hijos es pues un bastión que defendimos y en el que fuimos pioneros a nivel de todo el Estado español. Fue llegar al gobierno y Arturo Aliaga en una iniciativa de Podemos, pues apoyó que la custodia compartida ya no fuera la opción preferente para las familias que se estaban divorciando. La segunda fue la eliminación del impuesto de sucesiones. El Partido Aragonés, el aragonesismo de centro, siempre ha defendido la eliminación de ese impuesto en cuanto que grava la renta y el sacrificio de muchas familias y que complica el recoger el testimonio de los legados familiares de muchos aragoneses. Pues él, que un mes antes había afirmado que eliminaría el impuesto de sucesiones, en cuanto llegó al gobierno, pues votó en contra de eliminar el impuesto de sucesiones. Y para mí lo que fue definitivo, desde el punto de vista personal, y para muchos también aragonesistas que hoy están en Aragoneses, fue la nefasta defensa que se ha realizado en Aragón en materia hidrológica. El PAR ha sido un partido axial que ha mantenido el acervo intelectual de la defensa del agua y, sin embargo, la planificación hidrológica 2021-2027 preveía pues una reducción en la modernización de regadíos extraordinaria, una eliminación de la capacidad de regulación de la cuenca del Ebro de 730 hectómetros cúbicos, que es una barbaridad. Hablamos mucho de adaptación al cambio climático y, sin embargo, no nos damos cuenta que regular nuestros ríos es importante. Es la eliminación de 30 pequeños embalses que son estructurales si queremos que nuestras comarcas aragonesas, especialmente algunas que tienen problemas de abastecimiento de agua y de futuro, porque no hay agua, porque el futuro es que donde hay agua hay empresas, pero es que en el futuro donde haya agua habrá hidrógeno. La cuestión es que todas las postulados que el PAR o el aragonesismo que defendía el PAR fueron ninguneados por el cuatripartito aragonés, pero encima sobre la gracia de que el presidente iba de aragonesista. Y no es verdad, y menos en un momento político como el que estábamos viviendo también a nivel nacional. A nivel nacional hemos visto cómo tenemos ahí a comunidades autónomas limítrofes teniendo grandes conquistas desde el punto de vista del desarrollo del autogobierno, mientras Aragón pues sigue paspando moscas y sin reunir ni la comisión bilateral ni intentar una mejora de la financiación, como dice nuestro Estatuto de Autonomía, lo que agravia todavía más a Aragón por su propia ubicación estratégica. Al final, Aragón está ubicado en un entorno geográfico donde tenemos unas comunidades autónomas limítrofes con unos privilegios desde el punto de vista de la financiación absolutamente extraordinarios, que hacen que Aragón compita en el ámbito español con mayor dificultad que estos territorios.
Antes de meternos en harina más electoral, vamos un poco al origen de Aragoneses y, por tanto, a la última crisis del PAR o el decano del regionalismo aragonés, que es como lo denominamos simpáticamente aquí en Radio Monotes al PAR. Han pasado muchas cosas, hemos hecho muchos análisis, continúa el tema dando noticias. Hoy, sin ir más lejos, se ha conocido que la Audiencia de Zaragoza rechaza el recurso contra la sentencia que anulaba el 15º Congreso por irregularidades presentado por eso que se vinieron a denominar los díscolos, acá Alberto Izquierdo, Sánchez Garnica y compañía, que ahora están a los mandos del partido y, por tanto, queda ratificada la sentencia del pasado 28 de noviembre que declaraba nulo el Congreso por la inclusión irregular en el censo electoral de 311 militantes, la aprobación de la lista definitiva de compromisarios y la proclamación de resultados del Congreso. Aunque más allá del proceso judicial, que ni mucho menos acaba aquí porque desde la actual dirección del PAR ya se ha dicho que se elevará el recurso de casación ante el Supremo y la anulación de un Congreso que ganó Arturo Aliaga, a la poste también defenestrado como presidente del PAR por escasos 20 votos, la división del partido aragonés que ha dado fruto, entre otras, a escisiones como la vuestra, Aragoneses, ya llevaba tiempo gestándose. Ahí está la hemeroteca de homenajes a Hipólito Gómez de las Roces reivindicando a el PAR auténtico y de verdad, sin asistencia del entonces presidente Arturo Aliaga y su dirección, con exdirigentes del partido pidiendo ayuda a su fundador para impulsar un proyecto que, cito, vuelva a ilusionar a los aragoneses, y a la cúpula del PP de Azcón asistiendo y echando flores a ese partido aragonés, o la carta conjunta de los expresidentes del partido, Gómez de las Roces, José María Mur y José Ángel Biel, llamando a renovar el partido a nivel de cargos, pero también a nivel de línea política, mostrando su preocupación por la supuesta dilución del PAR en el gobierno del cuatripartito del Lambanato o los también movimientos del sector crítico turolense con los clásicos del Ayuntamiento de Teruel, Julio Esteban y Joaquín Tomás, que reclamaban un congreso de renovación y que acabó con la imposición de la gestora por parte de la dirección de Aliaga. Muchos han sido los capítulos de esta crisis y por eso, Marina, ya que estás aquí, aprovechamos para preguntarte. Aunque no se hubiera dado la sentencia de irregularidad del 15º Congreso, ¿la división ya estaba echada y la escisión se hubiera dado igualmente? Pues no lo sé, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque cuando uno gana un congreso, imaginemos que no hubiera habido trampas, que las hubo y lo avisamos. Fueron secuaces cuando incorporaron a 311 militantes de nacionalidades súper diversas. Yo no digo que un pakistaní no pueda ser aragonesista. Pues claro que sí que puede ser. En mi familia hay aragonesistas y extranjeros, pero de repente cuando tú tienes un partido que se está dando todo el mundo de baja y casualmente cuando se convoca el Congreso se meten 311 militantes de golpe, pues cuando menos llama la atención. Si gran porcentaje además sabemos que trabajaban en empresas al servicio de personas muy próximas a Aliaga, pues desde, bueno, ya lo voy a decir, pues desde las chicas que trabajan en hoteles, las que hacen las camas, desde agricultores extranjeros que trabajaban en empresas agrícolas de ciertos dueños próximos a personas cercanas a Aliaga, pues cuando menos llama la atención. Si además tus estatutos dicen que no se pueden incorporar personas al censo electoral cuando se convoca un congreso 3 meses antes, ya se cierra el censo electoral y sin embargo pues esos estatutos se pasan por encima, pues eso la verdad es que duele mucho al personal. Duele mucho al personal ver cómo tus propios compañeros de partido están haciendo literalmente trampas delante de tus propias narices y pasándote por encima porque ostentan una mayoría en una comisión organizadora del Congreso, una mayoría que además ha impuesto el candidato oficialista, que en este caso era Arturo. Esas cosas duelen y separan mucho, porque en un partido lo primero que hay que hacer es respetar la democracia. Y cuando tú ves que todos los parámetros que regula esa democracia, que son los estatutos de tu partido y tu reglamento, se vulneran
y te pasan por encima como una pisonadora, y encima te hacen críticas en los medios de comunicación, y encima ves al presidente del gobierno de Aragón, como Lambán, criticando a aquellos que se presenten en las listas contra Arturo Aliaga, que era su vicepresidente. Entonces empiezas a vivir una especie de fragilidad y de vulnerabilidad como equipo, pero también un entusiasmo y una fortaleza brutal. Porque sabes que lo que estás haciendo es dar un paso al frente contra todos los elementos y, sin embargo, sabiendo que tienes razón. Nosotros perdimos el Congreso del Partido Aragonés por 20 votos. Mucho se habla de los 311 militantes que se afiliaron irregularmente. Hoy lo puedo decir con toda la contundencia porque ya son 2 sentencias judiciales las que dicen esto. Pero hay que ver también que la propia Asamblea de Zaragoza en la ciudad de Zaragoza, tradicionalmente había tenido como derecho pues de 70 a 80 compromisarios en todos los congresos del Partido Aragonés, menos en este. En este asignaron 20 compromisarios. ¿Por qué 20 y no 80 como siempre? Pues porque sabían que la lista contraria a Arturo Aliaga, que era la lista que encabezaba Elena Llúe, iba a ganar la Asamblea de Zaragoza. De hecho, personalmente, yo fui la que me presenté contra la candidata en Zaragoza de Arturo Aliaga y efectivamente ganamos esa asamblea. Simplemente con que hubieran respetado las normas de haber dado lo que correspondía a la ciudad de Zaragoza, que eran 80 militantes, o sea, 80 compromisarios, nosotros habríamos ganado el Congreso. Ya no hablo de la estrategia de incorporar a los 311 militantes ubicados estratégicamente en aquellas comarcas donde sabían que la lista de Elena Llúe iba a ganar. O sea, fue tal el pucherazo que cuando terminó el Congreso y perdimos por 20 militantes, nosotros teníamos claro que íbamos a llevar este tema a los tribunales. Y sí, los tribunales han tardado mucho, pero seguramente estaríamos en el mismo punto. Si hubiéramos ganado, estoy segura que el paro hoy sería aragoneses. Estoy completamente segura porque el PAR necesitaba un cambio de estrategia, darle una modernidad, una renovación, un poquito ya de swing, pero cuidando al territorio, lógicamente, sin perder las esencias del aragonesismo. Pero bueno, no ganamos y tampoco hubo una ejecutiva o un líder responsable como Arturo. Arturo lo primero que tenía que haber hecho era dimitir. Lo dijo él, si yo saco un 51% me iré del PAR. Lo sacó un 51% y la lista de Elena Llúe un 49%, pero él no se fue. Pero no solo no se fue, es que al día siguiente lo que tenía que haber hecho era haber reunido a esa ejecutiva y decir, señores, no podemos seguir adelante con un partido tan partido. Corresponde dar puestos en la ejecutiva a estas personas y volver a unirnos. O incluso él mismo, con el resultado, pudo volver a hacer una completa renovación y aunar. Pero para él era mucho más interesante seguir en el gobierno de Aragón. Ahora y que además, hablas perdona que te interrumpa, Marina, ahora que hablas de unirse, queríamos preguntar, ¿en todo este tiempo ha habido alguna posibilidad de recomposición o de tender puentes para salvar el PAR entre críticos, díscolos y leales a Arturo Aliaga? Pues mira, ha habido algún ofrecimiento, no de Arturo, desde luego, jamás. O sea, durante 1 año y pico no ha habido ninguna mano tendida a la colaboración. Pero en los últimos 4 meses ha habido alguna mano que tendía a colaborar con la traición. Es decir, sí que ha habido algún movimiento en los últimos meses, cuando vieron que la sentencia, que había pasado con la sentencia y todo esto. Antes no, antes les daba igual. Ellos estaban aquí, habían pasado como una pisonadora y aunque habían tenido un 51%, pues oye, aquí pensaban que esto no pasaba nada, cuando cualquier ejecutiva responsable hubiera dicho, chicos, casi tenéis la mitad del partido, aún a sabiendas que habían hecho trampas, que menos que os incorporéis a la ejecutiva en esa misma proporción. Pero no lo hicieron. Ahora cuando salió la sentencia y ya sí que empezó a haber alguna alguna mano tendida, pero pasaba porque personas de aragoneses traicionaran a su equipo y se sumaran pues a una ejecutiva, se sumaran al equipo de Alberto Izquierdo, con el que no te puedes ir a echar ni media cerveza, porque a lo que te das la vuelta te ha clavado 70 puñaladas, mira lo que le ha hecho Arturo. O sea, que te quiero decir que al final, pues es que realmente propuestas serias de contenido, de solidez,
donde no ha habido. ¿Para qué os voy a engañar? No ha habido. Y todo este lodazal, cuando ya empezamos a ver que los propios que habían apoyado a Arturo, pues ahora ya lo estaban también traicionando pues porque unos querían ejecutar la sentencia, los otros no, que al final era simplemente la decisión de ejecutar o no la sentencia, era en el fondo solamente una disyuntiva del poder. Si se ejecuta la sentencia, vuelve la ejecutiva anterior, donde Arturo Aliaga tenía más mayoría, y si no se ejecuta, se queda controlando esta ejecutiva Alberto Izquierdo. O sea que en el fondo era... ni siquiera había un ápice de decir, venga, vamos a hacer las cosas bien, que nos hemos equivocado y vamos a ver si podemos reparar el daño que hemos hecho en el anterior congreso, incorporando a la gente de Elena. No. Esto ha sido el control por el control en un partido encima que es ridículo, porque estaba ya muerto. O sea, el PAR estaba ya muerto. Y eso es un poco lo que hizo que bueno, pues que los que hubiéramos estado en ese ejecutivo, por lo menos la mayoría de los que estábamos, hubiéramos ganado ese congreso, pues nos lanzáramos al proyecto de aragoneses como respuesta democrática y limpia pues a este fracaso político liderado por Alberto Izquierdo y por Arturo Aliaga y sus compañeros. ¿Qué opinión te merece la candidatura de Alberto Izquierdo y de su propuesta, digamos, alternativa, teóricamente, a Arturo Aliaga? Pues mire, a ver, yo Alberto creo que es una persona trabajadora, pero también he de decir que con los líderes del PAR de hoy, el PAR ha alcanzado su máximo nivel de incompetencia, de inmoralidad y de incapacidad. Eso es lo que yo opino. Lo hablo como ex militante del PAR y eso es lo único que puedo opinar. ¿Crees que se puede ilusionar a los aragoneses con esta imagen del regionalismo aragonés de división, de confrontación, de reproches y de nuevas plataformas, cada una por su lado? ¿Y qué distingue en lo ideológico a vuestro proyecto de lo que queda del PAR? Nosotros no somos diferentes a la ideología aragonesista tradicional del Partido Aragonés. Aragoneses no es diferente. Los postulados que defiendan aragoneses son los postulados del aragonesismo tradicional, si bien es cierto que no podemos ser ajenos a que no vivimos en los años 80. El aragonesismo tradicional surge en Aragón pues en un momento en el que se habían creado comunidades autónomas como la catalana y la vasca, y bueno, una serie de personas, Hipólito Gómez de las Roces, Isaías Tarazaga, que eran políticos nacionales, movilizaron a la ciudad aragonesa, a la sociedad aragonesa para crear la administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y hacer entender a la sociedad que el autogobierno iba a ser positivo para todos los aragoneses. Y así fue. Evidentemente ahora la comunidad autónoma está creada. Ese aragonesismo que se defendió al principio no tiene sentido, pero hay otro aragonesismo que tiene sentido. Lo que no puede ser, y esto es en lo que evoluciona aragoneses. Lo que aragoneses defiende ahora es bastante claro. Llevamos 45 años de Constitución española. Somos un Estado adulto ya. Conocemos las autonomías, funcionan bien y han traído grandes niveles de prosperidad en todos los territorios. Pero lo que no puede ser es que en este estado de las autonomías siga habiendo autonomías de primera y de segunda. Aragoneses lo que defiende es la igualdad competencial de todos los territorios. No puede ser que haya comunidades autónomas, diré el nombre, Cataluña, País Vasco, que tengan más derechos de autogobierno que Aragón. ¿Por qué? ¿Por qué 45 años después tienen que tener más derechos y más privilegios esas comunidades autónomas que Extremadura, Andalucía o Aragón? Nosotros ponemos el acento en nuestro territorio, que es Aragón, pero defendemos la igualdad competencial de todas las comunidades autónomas en España. Ya llevamos 45 años, ya vale, ¿no? Ya somos un Estado adulto. Y luego aragoneses también defiende un modelo propio de autogobierno y defendemos la comarcalización como eje vertebrador de nuestro territorio. Sí,
sabemos que hay cosas de la comarcalización, por ejemplo, el ámbito político, que tienen que mejorarse. Tiene que mejorarse. Quizá no tenga que haber tantos consejeros comarcales. Quizá la elección del presidente y el vicepresidente comarcal tenga que ser elección directa y no indirecta. Hay cosas que mejorar, pero las comarcas funcionan. Los que tenemos pueblos sabemos que la comarca da servicios a nuestro territorio, que hay una señora o un señor que cuida a nuestras personas mayores, que se hacen actividades deportivas gracias a las comarcas, que se hacen actuaciones turísticas donde la comarca es fundamental. Entonces, esa administración cercana, como es la comarca, tiene que tener un mayor protagonismo todavía y tiene que crecer en el territorio, porque eso es vertebrar Aragón. Y ese modelo propio de autogobierno dentro de Aragón y de autogobierno en igualdad con otras comunidades autónomas de toda España, de todos los territorios y en particularmente de Aragón, teniendo las competencias que tienen otras comunidades autónomas y desarrollando el autogobierno desde la lealtad a España, porque Aragoneses no es un partido independentista ni buscamos la radicalidad en el autogobierno que persigue Cataluña o que persiguen otros territorios. No tiene nada que ver. Aragoneses somos, como dijo Costa, doblemente españoles. Nosotros Aragón ha construido, ha sido pilar básico en la construcción de España. Y nadie puede dar la espalda a su propio hijo, menos los aragoneses. Pero ese es un poquito el aragonesismo moderno que, partiendo de las esencias del aragonesismo tradicional de Hipólito y de tantos otros, pues Aragoneses está defendiendo ahora. Sí, yo ahí a veces me tobaza por aquí y ¿no crees que ahí hay un pecado original, digámosle? Esto lo llamaría yo como una especie de fantasma que siempre vuelve recordando a Laia Martínez, en el sentido de que del tema sobre todo de las comunidades autónomas, ¿no?, de primera y de segunda y de estas distinciones, has nombrado Cataluña, el País Vasco, etcétera. Navarra, por ejemplo, Navarra es un caso igual un poco distinto. Muy particular, Exacto. Sí, yo pero bueno, Navarra es más particular, Claro, en cualquier caso. Podemos hablar de Navarra porque al final, bueno, eso es un caso más particular, sí. Claro, en cualquier caso, sí que hay una especie de pecado original vinculado también con el Paris, sobre todo con el sector turolense, que esto es una cosa que a los turolenses nos tiran mucho a la cara desde determinados espacios aragonesistas, de haber frenado, por así decirlo, la vía rápida autonómica de incorporación, ¿no? Entonces, pero eso, yo sé que ha habido líderes aragonesistas a las que se les ha criticado eso, pero eso es una falacia, porque la mayoría de los líderes que frenaron esa vía rápida fueron líderes del CDS, de los herederos del Partido Popular y de los herederos del Partido Socialista. O sea que ahí hubo un pecado de todos, excepto, eso sí, de aragonesistas como Hipólito y con la refundación, bueno, primero la iniciativa aragonesa y luego pues con la refundación con la creación del PAR. Por eso los aragoneses lo entendieron muy bien. Por eso se sacaron 16 diputados. Luego ya no. Pero por eso, es que los mayores defensores de ese autogobierno, de esa creación de Aragón como autonomía, fueron Hipólito y todos esos fundadores del Partido Aragonés en su momento. Pero las críticas de que se ha sido Teruel o que se ha sido tal persona, no. En esos momentos había políticos nacionales y simplemente no lo veían, y había de todos los partidos diciendo que no. Y por eso, en esa valentía de Hipólito Gómez de las Rozas, pues los ciudadanos aragoneses lo entendieron muy bien y lo ratificaron con esos diputados aragonesistas históricos que no han podido volver a repetirse. Claro, ahí hay una especie, claro, lo digo también porque de esto se pone en primera plana de responsabilidad a José Ángel Biel. No es cierto, sí, bueno, fue uno entre tantos, pero bueno, pues claro, o sea, volver al pasado en el sentido, o sea, la gente siempre
intenta significar en una o dos personas la responsabilidad de todos, pero no es cierto. No es cierto que fuera José Ángel Biel. José Ángel fue uno más y después con la autonomía fue probablemente el líder político que hizo más aragonesismo o que intentó hacer más aragonesismo junto a Hipólito y a Emilio Eiroa. Claro, por eso te lo comentaba, que igual volver al pasado igual no tiene demasiado sentido, porque las decisiones que se tomaron en aquel momento y ya no hay marcha atrás, ¿no? Y yo sí, un poco en perspectiva de futuro, da como la sensación de que, no sé, esto a veces lo calificamos aquí como la primavera de los pueblos, con todos los respetos, ¿no? Como que sí que hay una cierta efervescencia, digámosle, del debate territorial, a veces como, digámosle, incardiada o incrustada en el debate de la financiación autonómica, pero otras veces pues va más allá de lo electoral. Yo que sé, han aparecido partidos regionalistas en Madrid, por ejemplo, y si lo miramos más con la lupa más amplia, se asientan fuerzas regionalistas como por ejemplo Compromís, o en el resurgimiento del BNG en Galicia. Estoy hablando del campo de la izquierda, digámosle, ¿no? Pero da la sensación de que los territorios en términos generales se está abriendo un gran debate en torno al territorio. Ya no hablamos ya del proceso catalán ni nada, pero hay una gran cuestión ahí encima de la mesa y da la sensación de que en Aragón, mires a la izquierda, mires a la derecha, no está habiendo una fuerza, digámosle, con ese carácter territorial capaz de liderar o presentar batalla o presentar, ¿no? Digámosle, representar a Aragón en ese que luego ya veremos que igual no acaba en nada de ese nuevo debate territorial que está apareciendo, ¿no? Entonces, no sé si Aragoneses también busca, digámosle, como comentabas un poco, impulsar ese proceso también de reforma territorial del conjunto del Estado español, o participar de ese debate. Sí, mira. Nosotros hemos dicho, a nivel español, Aragoneses lo que defiende es la igualdad competencial de todas las comunidades autónomas, particularmente la de Aragón. Y eso es hablar de competencias. Y a nivel de Aragón, lo que queremos es redistribuir los poderes públicos a través de la comarcalización. Ojo, eso no es concentrar, no es estimable un desarrollo territorial en el que coges un departamento de Zaragoza y lo pones en Teruel. Eso no es redistribuir los poderes públicos ni es un instrumento de vertebración territorial. La comarcalización sí. Otorgar servicios desde 33 capitales de comarcas, con esos entes que cuiden a los municipios y den servicios, aprovechando las economías de escala a los territorios, a los pequeños municipios de la comarca, eso es una organización territorial eficaz. O por lo menos para aragoneses creemos que es eficaz. Cuestión distinta es el papel que tendrían que jugar las diputaciones. Eso es otro tema que podemos hablar. Aragoneses no cree que tenga que haber una estructura donde las diputaciones pues sigan manteniéndose como administraciones con el papel que tienen ahora. Para nada. Para nosotros vaciaríamos, Aragoneses vaciaría de competencias las diputaciones y las pasaría desde el punto de vista económico, o sea, las competencias que son mínimas, que son atender a los municipios y hacer caminos. Nosotros pensamos que ese papel lo pueden desarrollar las comarcas. Para nosotros las diputaciones son ahora mismo unos instrumentos que, bueno, pues ahí están. Yo sé que para muchos consideran que es muy, muy importante. Aragoneses defiende un modelo de desarrollo territorial que no pasa por la Diputación, pasa por el autogobierno de la comunidad autónoma, por las comarcas y por apoyar a nuestros pequeños municipios. Pues volviendo un poco también al hilo de lo que estáis comentando antes, ¿no? Continuando un poco más con el PAR, pero poniendo un poco el foco ahora más en la propuesta política del regionalismo aragonés y de su evolución histórica, da la sensación de que el Partido Aragonés ha pasado de tocar el cielo con las elecciones autonómicas del 87 y la década de los 90
a un lento declive que nos conduce hasta nuestros días, comandado principalmente por un personaje de la política aragonesa amado y odiado a partes iguales, que forma parte de vuestra plataforma y que en las últimas semanas ha llamado a concentrar el voto en un candidato de una fuerza estatal, Azcón, Partido Popular. Y que por último, y lo más importante, una de sus expresiones da nombre a esta nuestra sección semanal, Moliendo Gordo. Efectivamente. Estamos hablando de... Es que me encanta. Yo cuando lo vi de Moliendo Gordo digo, pero si esto es lo que dice José Ángel Biel. Efectivamente. Hablamos Sí. de José Ángel Biel. Es una buena frase. José Ángel Biel ha bautizado, sin él pretenderlo, la sección de la sección de entrevistas de este programa. Me encanta ese vídeo meme donde sale con los cuchillazos. Es que me encanta. Te lo pasamos y todo, ¿eh? Hemos hecho el crossover definitivo entre el APM, entre Aragón y Cataluña, entre el APM y el PAR. Sí. Bueno, todo esto seguramente mereciera un programa aparte, hoy no va a ser el caso, pero sí que José Ángel Biel ha sido el líder de ese PAR que nos ha llegado a nosotros prácticamente reducido a su poder municipal, muy ligado a alimentar redes clientelares a su alrededor a través de la obra pública y sin más fondo político aragonesista que el desarrollismo de grandes obras y proyectos, muy lejos de eso que, al parceando por internet, hemos encontrado que dijiste, Marina, cuando eras secretaria de Acción Electoral del Partido Aragonés y que igual hoy no dirías, visto lo visto, de que para mí el Partido Aragonés tiene que ser el CIU aragonés. En definitiva, un regionalismo aragonés que ha pasado... ¿Hoy no lo dirías? Por CIU. Pero yo sí que sería reivindicativa. Ya sabéis que en mi historia... yo fui de las primeras personas que consideró que José Ángel Biel tenía que dar un paso atrás y dar paso a una nueva renovación. Lo que pasa es que yo pensaba que se daría, estuve defendiendo que se diera en la figura de Alfredo Bonet en lugar de Arturo Aliaga, porque yo ya conocía a Arturo Aliaga y yo ya sabía cómo era Arturo Aliaga. Pero bueno, ahí José Ángel Biel cometió probablemente el mayor error de su carrera política, que fue apostar por Arturo Aliaga. Yo creo que si se lo preguntáramos lo reconocería sin pudor. Y bueno, pues las cosas vinieron así. Pero José Ángel, como bien decís, es una persona que no deja indiferente, pero tiene... Aunque yo bueno, pues en mi trayectoria no se me ha podido considerar nunca una persona bielista, ¿no? Porque yo he estado en otros ámbitos. Lo cierto es que José Ángel es un crack, ¿eh? Cuando unos van, él ha ido y vuelto 3 veces. O sea, tiene una visión política que ya me gustaría tener, o ya me gustaría que los líderes aragoneses la tuvieran. Y para mí, aun cuando no he sido, como digo, de esa corriente de José Ángel, para mí él es una persona a la que siempre hay que pedirle consejo por esa visión que tiene y en la que, desde luego, en estas últimas etapas, pues él ha reconocido el error que cometió de haber, o bueno, por lo menos en confianza sí lo ha dicho, de haber apostado en la figura de Arturo Aliaga. Por eso también él ha vivido apesadumbrado al ver, más apesadumbrado quizá que otros líderes aragonesistas al ver cómo estaba quedando el PAR, y ha vivido la construcción de aragoneses con optimismo. Podemos decirlo que con optimismo, porque por lo menos ha visto pues que había gente con una ilusión renovada dispuesta a pelear y salvar el aragonesismo, porque eso es aragoneses, ¿eh? No nos confundimos. Aragoneses lo que ha perseguido es que en un PAR hundido, el aragonesismo vuelva a tener refugio y posibilidades de estar representado en las Cortes de Aragón. Y yo, bueno, pues creo que ahí el líder del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, ha sido generoso y ha sabido entender que su proyecto tenía que tener ese baño aragonesista. No es casual que Bonilla, en Andalucía, ha ganado las elecciones con ese perfil popular, pero también aragonesista, o sea, andalucista. O el propio Feijóo. Feijóo, bueno, pues tiene un baño de galeguismo en su territorio muy profundo. Y Jorge, yo creo que es un líder distinto. A mí me gusta decir que para ser un buen líder político hay que ser buena gente. Lo primero,
Lo primero es buena gente. Y Jorge lo es. Jorge, en primer lugar, es buena gente. Os voy a contar una cosa que me pasó a mí. Cuando a mí me cesaron, cuando uno cesa, un director general o alguien que está en la línea política, ¿no? Lo cesan, de repente lo primero que sucede es el silencio. No llama a nadie. O sea, pasas de tener 100 llamadas, 50 llamadas al día, WhatsApps, correos, al más absoluto silencio. A mí me pasó. Me llamaron los amigos, la familia, los que tenían que llamar. Pero del ámbito político, a mí solamente me llamó Jorge Azcón. Y me invitó a hablar un rato, a tomar un café y terminamos echándonos unos gin tonic. Y Jorge realmente es un líder distinto. Y así lo dijo José Ángel Biel, como lo digo yo hoy. Él pretende crear un proyecto político de amplia base social y ha entendido que el alcanzar un gran proyecto político en Aragón pasa también por incorporar a su proyecto aragonesismo y política aragonesista. Y yo en ese sentido creo que tenemos que hacer ese reconocimiento, y él ha querido hacerlo así, cuando no lo necesitaba probablemente. Y en ese sentido creo que Aragoneses ha conseguido un buen socio y ha conseguido ser un refugio y poder tener, si Dios quiere, iba a decir, si los votantes quieren, un refugio en las Cortes aragonesas. Claro, me parece bastante interesante, vuelvo a meter baza, esta idea que planteas, ¿no? Que muchas veces que la izquierda, sobre todo nosotros que venimos de ese campo, confunde, que es el Partido Popular como una realidad homogénea. Y no es verdad. Y como has comentado tú, todas las dimensiones territoriales que has sabido capturar, ¿vale? Y yo te voy a poner otro ejemplo, ya que has puesto Galicia, Andalucía. Yo te voy a poner el ejemplo de la comunidad País Valencià, si se quiere decir, comunidad valenciana, en el cual Unió Valenciana, que era una especie de cosa parecida al PAR, acabó siendo fagocitado por el Partido Popular. En el sentido de que, bueno, el hermano mayor se comió al pequeño, por así decirlo. Le dio la primera alcaldía de Valencia y la primera en les Corts Valencianes, el primer gobierno autonómico, y luego fue fagocitado. ¿Teméis que esto pueda suceder de alguna manera? Creo que había una pregunta por ahí, pero bueno, Julián, te la saltas a este respecto, ya que ha dado pie. Yo creo que Aragoneses va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. No creo que terminemos fagocitados por nadie. Por nadie. Creo que seguiremos creciendo. A medio plazo seguiremos creciendo. Estoy absolutamente convencida. Porque va a haber muchos concejales, muchos alcaldes que saldrán y que no tendrán refugio. No tendrán refugio. Y de cualquier manera, yo voy a ser sincera, no sé qué pasará. Nosotros somos aragonesistas, tenemos nuestro partido, y si hubiéramos querido tirar la toalla del aragonesismo, pues bueno, pues o nos hubiéramos estado quietos, o, oye, ¿por qué no? Nos hubiéramos incorporado a las listas del Partido Popular a modo ciudadanos, lo que han hecho muchos de Ciudadanos. Nosotros no hemos hecho eso. Nosotros somos aragonesistas y tenemos nuestro partido, para empezar. Y hemos hecho una alianza electoral, en un momento político que es necesario. Porque es que, vosotros sois más de la izquierda, pero nosotros vivimos con mucha amargura lo que está sucediendo también a nivel nacional, con el sanchismo. Nosotros tenemos tenemos gente autónoma que está viviendo un auténtico suplicio. Las personas que facturan en su negocio más de 60.000 euros están pagando el 46%. Hacienda. Es que los autónomos están muy callados. Pero los autónomos no son solamente los fontaneros, son los agricultores. Son muchísimas familias las que están siendo acogotadas por el sanchismo. Muchísimas. El sanchismo es un peligro para muchos aragoneses y para muchos españoles. Entonces, nosotros, en esta alianza de aragonesista, miramos a España también. Miramos a España y creemos que si el Partido Popular, junto a la colaboración de aragoneses, gana las elecciones, contribuiremos a que Sánchez no vuelva a salir.
Y por eso lo estamos haciendo. Somos aragonesistas, doblemente españoles. Nos importa Aragón, pero también España. Y entonces, bueno, ¿acabaremos fagocitados? Lo dudo. De hecho, si hubiéramos querido hacer algo fácil, ¿vosotros creéis realmente que Helena Ayue, con la trayectoria que tiene política, con la capacidad de gestión que tiene política, necesita montar un partido para poder conseguir un puesto? Se lo hubiera ofrecido cualquiera, pero se lo hubiera ofrecido el PSOE, se lo hubiera ofrecido el Partido Popular. Es que tampoco van sobrando gestores que conozcan la administración pública a esos niveles. Entonces, pero no se hizo así. Nosotros construimos aragoneses porque queremos ser el refugio del aragonesismo de tanta gente que hay en nuestros municipios, de tantos concejales que creen en esto y que en el ámbito del PAR o en el ámbito de Tu Aragón se quedan fuera, se van a quedar fuera. Y en ese sentido confío en que aragoneses, si le va bien al Partido Popular y a aragoneses, el aragonesista de estos pequeños municipios tenga ese refugio en las instituciones, tanto de la mano de Helena Ayue como de la mano de Jorge Azcón. Y en ese sentido el Partido Popular lo ha entendido muy bien. Así que confiamos que bueno, pues que tengamos esa voluntad de seguir cuidando a tantos alcaldes, a tantos pequeños municipios y ese compromiso de decir que sí, que la gente daba muerto ya totalmente al aragonesismo, pero que no, que el aragonesismo puede seguir estando ahí, puede seguir estando en las instituciones y que hay un proyecto político de amplia base social de la mano del Partido Popular y de la mano de Aragoneses, Plataforma Aragonesista, que va a cubrir y que va a intentar trabajar con compromiso por seguir vertebrando nuestro territorio y por seguir haciendo crecer Aragón a España. Y desde esa perspectiva es difícil que nos fagocite ningún otro partido, o por lo menos desde ese compromiso nosotros, yo como fundadora y con otros compañeros de aragoneses, desde luego nuestro compromiso de seguir trabajando por construir y hacer crecer a nuestro partido es firme y claro, porque así también muchos aragonesistas estarán mejor cuidados y además con el objetivo que perseguimos, que es esa igualdad competencial de Aragón respecto a otras comunidades autónomas y esa vertebración de nuestro territorio a través de la comarcalización, pues creemos que Aragón será una comunidad autónoma de primer orden. También, un poco continuando con esto que estáis comentando, David y tú, claro, al final puede dar la sensación de que la desintegración de lo que se denomina, de lo que se puede denominar centro-derecha aragonés, ha sido también en apariencia una maniobra alimentada e incluso a veces dirigida desde el Partido Popular de Azcón, por un lado interviniendo sin tapujos. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo te voy a decir, mira, ha intervenido más el PSOE en el seno del centro aragonesista que el Partido Popular. Vamos, es que lo digo desde el máximo convencimiento y sin ningún tipo de pudor. En el Congreso... ¿Crees que ha sido una estrategia de Lambán para dinamitar la división? No. La dinamita se ha puesto porque hubo un grupo de personas que hoy forman parte de aragoneses que dijo basta a lo que está sucediendo, basta que el aragonesismo esté sometido al lambanato, basta que este señor no nos deje legítimamente intentar cambiar al presidente de nuestro partido. Es que nosotros hicimos una lista oficial, o sea, una lista contra una candidatura oficial, y Lambán salió a trompa a defender al candidato, porque era su vicepresidente. Y porque su vicepresidente era un sumiso, y era una persona dócil, desde el punto de vista del aragonesismo, una persona no molesta. Mientras que si ganaba Helena Ayue, hubiera sido la vicepresidenta del gobierno de Aragón. Y no era tan dócil, porque nosotros defendemos hacer aragonesismo, más cuando eres llave del gobierno. Y eso Lambán lo sabía. Por eso apoyó de esas formas a Arturo Aliaga. Porque Arturo Aliaga, era un candidato, un vicepresidente aragonesista que tenía la llave del gobierno y era súper dócil, no ha hecho nada. No ha defendido el aragonesismo del PAR nunca. Y claro,
si ganaba en el partido aragonés Elena Ayue, estamos hablando de otro perfil, ¿eh? Estamos hablando de un perfil completamente distinto, más con su equipo. Y ese fue el problema. Ese fue lo que dinamitó el centro. Lo que dinamitó el centro es que hubo un grupo de mujeres y hombres que dijimos basta. Esto no puede ser. El PAR no puede ser el monaguillo de nadie, y menos de Lambán, en un gobierno de izquierdas, con Podemos, donde nosotros éramos llave. Yo estuve, yo no voy a negar que yo no vi mal el acuerdo. Yo no vi mal el acuerdo del cuatripartito. Incluso lo defendí en mi humilde militancia. Pero lo que no se puede es que el aragonesismo quedará en la más absoluta irrelevancia. Tener un vicepresidente del gobierno para dar premios. Un premio por semana. Para eliminar la custodia compartida. Para machacar los postulados aragonesistas de defensa del agua. Que es que lo del agua ha sido tremendo. Tremendo. Para no eliminar el impuesto de sucesiones. Para no hacer el segundo bloque de transferencias de la Diputación General de Aragón a las comarcas. En un momento en que la lucha contra la despoblación es axial en Aragón. Es que no hizo nada. Nada. Más que ser un mero monaguillo. Y por eso... No, es que es así. A esa teoría, que, o sea, no le va... Es mi opinión, ¿eh? Claro. A esa teoría... Yo soy una mujer valiente, ¿eh? Yo no tengo pelos en la lengua. Exacto, perfecto. Por eso, que a esa teoría por eso el planteamiento de la pregunta también, le encuentro huecos por una sencilla razón. Dime. Porque... sí, puedo entender la maniobra, digámosle, ¿no? De preservarse un sujeto, como has dicho tú, monaguillo, etcétera, pactista, defendiendo a Arturo. Pero lo que ha venido después, y cómo se han puesto las cosas... Pero yo te voy a contar cuál es la trayectoria. La trayectoria es que nosotros íbamos y presentamos una lista. Y perdimos por 20 votos, sabiendo que nos habían hecho un pucherazo. Y cuando un año después la sentencia nos dio la razón, porque ellos ni siquiera dijeron tender una mano para incorporarnos para incorporar esa lista o gente de esa lista a la ejecutiva, les dio igual. Pasaban como una pisonadora. Es más, para que veamos lo ajeno que fue Lambán y el cuatripartito al Congreso del Partido Aragonés, hay una cosa muy clara. Al día después, el siguiente Consejo de Gobierno de finalizar, cuando finalizó el Congreso del Partido Aragonés y Elena Ayue perdió por 20 votos, el siguiente Consejo de Gobierno, el cuatripartito, cesó a Elena Ayue y al secretario general técnico, Javier Callizo, porque habían venido en la lista, Exacto. Iban en la lista de Elena Ayue. Yo soy presidenta de un gobierno y a mí uno que acaba de tener un congreso, al día siguiente, me trae el cese de los contrincantes. Le digo, perdone, señora Aliaga, pero a mí no me eleve, no me traiga un problema orgánico de su partido al gobierno de Aragón. Eso es respetar una institución. Sin embargo, ¿qué hizo el cuatripartito? Cesarles. Cesar a Elena Ayue y cesar a Javier Callizo, a pesar de su excelente gestión, que era sobresaliente. Yo soy presidente de un gobierno y a mí no me traen un problema orgánico 2 días después a meterlo en una institución. Sin embargo, Lambán no tuvo ningún prejuicio, ni Maru Díaz, ni Soro. Bueno, sí, yo creo que Maru Díaz y Soro creo que pintaban más bien poco. Me da igual. Todos chitón. Y eso no puede ser, ¿eh? Entonces, ¿quién se metió? ¿El PP? No. Eso ha venido después. Eso ha venido mucho después. Claro, en ese Eso ha venido cuando nos hemos ido y nos han ofrecido coaliciones. No solo el PP. Hay algunos que se están muy contentos yéndose con... Igual están muy contentos yéndose con Ciudadanos, pero son el segundo plato, ¿eh? Que quiera interpretar, que interprete. Claro que interprete. Muchos están contentos por irse con Ciudadanos, pero son el segundo plato. Yo lo que digo ahí es, y también un poco la pregunta era porque es verdad, aquí todo el mundo ha metido baza, da la sensación, pero sí que da la sensación de que
el Partido Popular ha ido bastante a saco, incluso antes de la escisión. O sea, Jorge Azcón salió en varias declaraciones tras la sentencia apretando. Hombre, ¿cómo no vas a apretar? Interviniendo en el debate. Bueno, claro, es un poco el planteamiento. Políticamente, Bueno. ¿cómo no vas a apretar si eres el líder de la oposición, Bueno. el líder del Partido Popular de la oposición, a un gobierno que tiene un vicepresidente que ha hecho trampas en su partido? Bueno, se Si puede haces hacer. trampas en tu partido, ¿qué no puedes hacer en un gobierno? Se puede hacer esa lectura y también se puede hacer la lectura polite, esta que tan extendida en la política, y decir yo en los affairs internos no me meto. Es decir, es una decisión igualmente política que cesar. Es lo mismo. O sea, es una decisión política. Y que si se carga contra Lambán, Azcón ha hecho la misma operación. que yo no digo que sea, digámosle, más o menos moral o ético. Eso a mí me da igual. Lo que me... Nada que ver. Si alguien se piensa que la escisión de aragoneses tiene que ver con el Partido Popular, es que no tiene... O sea, no tiene ni idea ni de lo que hemos vivido los aragonesistas que nos hemos tenido que ir, ni de lo que ha pasado en el proceso, ni nada. No tiene ni idea. Porque claro, aquí me veis a mí como secretaria de organización de aragoneses, hablando y no sé qué. Pero eso, ¿sabes lo duro que es? Lo durísimo que ha sido para muchos abandonar, alejarte de tu partido. De tu partido. Pero alejarte, sabiendo que era más tuyo que de otros. Sabiendo que Elena Llué hubiera sido la legítima presidenta del PAR. ¿Sabes lo duro que es eso? Esto no solamente los políticos, también somos personas, ¿eh? Sí. Esto no va de que se mete el uno, que se mete el otro, que se mete... Ya le digo yo que Azcón no tiene nada que ver con lo que ha sucedido. Ni se ha metido. Tampoco Lambán tiene que ver con la escisión. Pero lo que sí que puedo decir es que Lambán no ha sido ajeno y se posicionó completamente a favor de Arturo Aliaga. Claro, Eso sí. Eso es indudable. Totalmente, eso es indudable. Pero a lo que me refiero que da la sensación, y es un poco lo que continúa un poco la reflexión / pregunta, que creo que hemos cortado aquí a Julián, que a Azcón igual no le salían los números y por eso fue tan fuerte con la perspectiva de, si quiere decirle, dividir al PAR. Cada uno juega sus bazas. Claro, a eso es a lo que me refiero, ¿no? Que no es. en la lógica de reforzar socios, espacios, etcétera, y evidentemente con el PAR tal y como estaba no podía pactar, como has comentado antes, porque estaba entregado el lambanato, da esa sensación de que también es... Azcón lo que quiere es ganar, Claro. y para ganar hay que sumar. Exacto. Es evidente. Y Azcón tiene, y el Partido Popular tiene ese modelo en otros territorios. Bonilla es andalucista ahora mismo. O Feijóo. ¿Por qué él no? Y hombre, tonto no es. Claro que no es tonto. Claro. Y él quería hacer un proyecto de amplia base social y darse un baño de aragonesismo. Y el aragonesismo, pues en buena parte también se lo aporta la líder del aragonesismo de centro. Claro. Ha sido Elena Llué. Es más, en esa lógica, digámosle, ha habido quitándolo un poco todo lo de esta polémica o de este problema, ha habido también como un atrapa la bandera del aragonesismo, incluso en el último limpio. En el último congreso. El aragonesismo limpio. La justicia ha dado la razón. Bueno, no me estoy refiriendo a tanto estructuras políticas como del relato o de la bandera del aragonesismo. Todos, más o menos, aquí lo recordamos bastante. Javier Lambán diciendo que de este congreso salía el PSOE más socialista y más aragonesista de la historia mundial. Del último congreso. Eso fue portada en el periódico de Aragón. Todos han ido, todos querían coger la bandera del aragonesismo. A eso es a lo que me refiero, de que... Todos. Eso es completamente cierto. Todos querían hacer eso. Da la sensación de que esas maniobras pueden operar, o comentabas Andalucía, hay un andalucismo bastante débil. Pero por eso le ha sido, en cierta manera, a un presidente, digámosle, que tampoco había sido nada del otro mundo, como Moreno Bonilla, que había pasado bastante desapercibido, que no era un liderazgo fuerte, a diferencia de Azcón, que quizás
desde que está en la alcaldía de Zaragoza, tiene un liderazgo bastante fuerte, es decir, solo hay que ver con lo que tenía antes el Partido Popular en las Cortes de Aragón, no hay color, más allá de lo que nos apetezca a nosotros que exista. Pero en Andalucía, ¿no? Ese territorio ha sido bastante fácil atrapar la bandera del andalucismo a pesar de venir de una marca nacional. En Galicia pasan cosas diferentes, o en el País Valenciano, pues siempre está esa disputa, digámosle, del sentir y del sentido valenciano y de ser el partido de todos los valencianos. Pero ahí, en otros territorios, es más difícil porque sí que hay, pues eso, hay un CIU, yo qué sé, partidos, ¿no?, que marcan la frontera y son capaces de defender esa bandera y no se la regalan tanto a partidos estatales. Pero entonces, es que nosotros, claro, es que ¿por qué Lambán cogía la bandera del aragonesismo? ¿Por qué otros partidos han querido coger la bandera del aragonesismo? Pues muy fácil, porque Arturo Aliaga y su equipo no hicieron los deberes. Porque el aragonesismo ha tenido una posición absolutamente privilegiada esta legislatura. Sí. Privilegiada. Pero si no haces tus deberes, y reduces tu gestión a la entrega de premios. Bueno, luego creo que hay una pregunta al respecto de esto. La cogen otros. Si tú no coges tu bandera, si tú no defiendes tu bandera, la cogen otros. Donde no hay gobierno, él solo se pone. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Y esta es la historia. La triste historia. No, esperanza. Queda aragoneses, tenemos esperanza. No, o sea, esperanza. De tristes historias, aquí en Radio Monote, de tristes historias políticas también sabemos también. Pues eso, tenemos esperanza. Charlando un poco del lambanato, Marina, vamos con un repasico de lo que ha sido este cuatripartito que te entusiasma. Un cuatripartito originado a contrapelo, en el que el partido aragonés cobró prioridad y devino partido central en el pacto de la investidura y en el gobierno y en la gobernabilidad, como decías, ¿no?, que fue clave, en el que a priori, con los resultados electorales en la mano, siendo la séptima fuerza política en las elecciones autonómicas de 2019, ha pintado más que otros socios como Chunta o Podemos. Es más, solo hace falta ver que, a pesar de las tensiones que ha generado con los socios de la izquierda, la agenda desarrollista y extractivista de unidades de estaciones de esquí, macrorenovables, macrogranjas, grandes embalses, regadíos, agroindustria, turistificación, clásica del regionalismo aragonés, no se ha desplazado ni una coma y ha continuado desarrollándose e incluso ha estado liderada por el propio Arturo Aliaga. Todo ello... ¿Liderado? Todo ello... Déjame acabar la pregunta, luego la criticas. Todo ello redondeado por la oposición que, diríamos, ha estado ausente, no ha tenido espacio porque todo lo acaparaba Lambán, como hemos comentado en Radio Monotes muchas veces, o que ha sabido cómo hacerle oposición al lambanato. Ahí está el Partido Popular apartando a Luis María Beamonte como portavoz y Azcón en la calle haciendo las veces de alcalde de Zaragoza y jefe de la oposición. Precisamente porque muchos de los integrantes de aragoneses ha participado de ese gobierno cuatripartito del lambanato en diversas direcciones generales y también se les ha escuchado ser críticos con él. ¿Tú cómo valoras esta experiencia de gobierno del cuatripartito? ¿No ha supuesto un reforzamiento del regionalismo aragonés, especialmente en temas de futuro como transición energética, que ahora se va a desaprovechar por la descomposición del PAR? Aragón siempre ha sido una comunidad autónoma eminentemente energética. Hemos contribuido siempre a la estabilidad y al suministro energético de España. Siempre. Hemos sido una potencia energética. Cuando se aprueba el plan energético de Aragón, el anterior plan energético de Aragón, estábamos en unas circunstancias en que las energías renovables estaban, de capa caída total. Total. Nadie apostaba, nadie daba un duro por las energías renovables. Sin embargo, porque se quitaron las primas a las renovables. No sé si podréis recordar. Sí. Sin embargo, cuando se eliminaron las primas, los aragonesistas supimos que eso era un punto de inflexión en el desarrollo energético de Aragón nuevamente. ¿Por qué? Pues porque Aragón tiene territorio, tiene viento y tiene sol. Y en un escenario
de renovables sin ayudas económicas del Estado, sin primas, las instalaciones se iban a poner, la generación de energía renovable se iba a poner donde hubiera viento, agua y sol. Había muchas instalaciones en el resto de España que solamente funcionaban y eran rentables a base de las primas. Entonces, ese plan energético de Aragón ya salió diciendo que Aragón iba a crecer exponencialmente en materia de renovables. Se presentó un 5 de mayo, día de San Isidro. Vinieron un montón de personas del ámbito de la energía de España y nos dijeron, yo era entonces directora de energía y a mí me decían que era imposible que Aragón creciera así exponencialmente en renovables, que estábamos locos. El tiempo nos ha dado la razón. Yo sé que hay muchas personas ahora en el territorio y muchas personas jóvenes también que han asumido el discurso del anticapitalismo, donde están en contra de la generación de energías renovables. Pero es que yo donde veo un parque eólico no veo una nuclear. Es que la transición energética es imparable. Es que Europa tiene decidido ser más autónoma desde el punto de vista, o sea, tener más soberanía energética, no depender de terceros países, no depender de los países árabes, crear nuestra propia energía. Y eso es imparable. Y Aragón puede tener una posición estratégica para seguir. Que es que Aragón siempre ha sido una potencia energética. Siempre hemos tenido térmicas. Teníamos Escatrón, teníamos Castelnau, el ciclo combinado, teníamos la térmica de Andorra, teníamos minas. Siempre ha sido una potencia energética. Y ahora, en este modelo de transición, pues se han parado las térmicas y se están construyendo los parques eólicos y se están construyendo pues las plantas solares fotovoltaicas. Evidentemente, lo deseable es que siempre se construyan en torno a los nudos energéticos, que es lo que prevé el Plan Energético de Aragón, que las instalaciones crezcan en torno a nudos energéticos, que no estén absolutamente desparramadas por todos los territorios. No en todos los sitios se pueden poner parques eólicos, no en todos los sitios, claro que no, pero que Aragón sea y continúe siendo una potencia energética que suministre energía a España y, ¿por qué no, el día de mañana a Europa? ¿Por qué no el día de mañana a Europa? A mí me parece una cosa muy favorable también para el territorio. Yo os voy a hablar de municipios como Chiprana. Chiprana no tenía un duro, no podía cuidar las saladas de Chiprana, porque el gobierno de Aragón no le daba ni dinero para cuidarlas, o los presupuestos eran muy austeros. Hoy Chiprana tiene unos parques fotovoltaicos, tiene unos ingresos el ayuntamiento extraordinarios y ahora y tiene recursos para crear empleo en su municipio, para cuidar su entorno natural mejor que nunca, para cuidar de las saladas de Chiprana. Yo es que la construcción de energías renovables en determinados municipios lo veo algo muy positivo para el territorio y para fijar a la población. Pero ojo, no trabajando en lo de los parques, sino que el ayuntamiento llena sus arcas públicas para poder hacer cosas por su municipio distintas, promociones de viviendas. Vamos a ver una revolución en muchísimos ayuntamientos a consecuencia de los ingresos que generan las renovables. Y eso es así. Claro, pero, que macroparques, que macro no sé qué, que sí, que ya lo sabemos, que ocupan espacio, que ocupan territorio, que hay que apostar por la compatibilidad de estos proyectos con nuestra agricultura. Pero hay territorios donde la agricultura no se va a desarrollar. Ya no se desarrolla. No hay eólica, no hay fotovoltaica, pero es que tampoco hay agricultura. Aragón, gracias a Dios, tiene mucho territorio. Un 10% del territorio de España. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos agua. El futuro pasa por las renovables, pasa por el hidrógeno. Es muy importante lo que puede suceder con el hidrógeno. Y el agua va a ser axial en ese desarrollo. Y yo no dejaría a mi comunidad autónoma, yo no voy a trabajar por dejar a mi comunidad autónoma aparcada de esta revolución energética. Claro, un poco lo que te preguntábamos es eso, ¿no? Que la agenda del PAR, la agenda desarrollista de hacer macroparques de renovables, macrogranjas, ¿no? ¿Pero embalses. Bueno, pues parques de renovables, pero bueno, macro, o sea, es decir, se puede hacer micro, se puede hacer macro y se puede hacer micro. A mí me ya, lo que pasa es que eso no se hace macro, ese es el problema. Es que el problema es que la única comunidad energética de Aragón, en Gluco de Giloga, que está para tirar la luz, no tira la luz.
Ese es el problema. Vamos al problema. Si es perfecto, Pues venga tú, haz un micro. si no es cuestión de... A mí me encanta. Pero si el problema radica en modelos distintos, no pasa nada. O sea, aquí ha habido, esto lo comentábamos, es cierto, hay una crisis climática y hay que hacer todo lo posible para desarrollar las energías renovables. Y en eso creo, has dicho que eran anticapitalistas en las plataformas territoriales, sí, pero... Lo sinvergüenza, ¿eh? No, pero Renovables sí, pero no así. yo conozco a bastantes anticapitalistas y se echarían las manos en la cabeza, pero bueno, en cualquier caso, no pasa pues nada. En Cataluña mira lo que les ha pasado, que le han comprado el discurso. ¿Y qué está pasando en Cataluña ahora? ¿Que no han generado renovables? No pueden cumplir los objetivos. Pero si es que el problema aquí es que mientras se está hablando de desarrollar un sistema energético propio aragonés, ahora, a día de hoy, se está hablando de eso. No. Y se está hablando, volvemos por una materia que es del Estado. Pero bueno, que sí, que eso aparte. Claro. Se puede fomentar el autoconsumo. Vale. Se pueden hacer maravillas en Aragón. Exacto. Sí. Maravillas en micro, maravillas, cosas preciosas para nuestros municipios. Exacto. Que al final no tengan que pagar la luz ni siquiera los vecinos. Exacto. Claro que sí. Perfecto. Se puede hacer tanto como la reversión de las concesiones hidroeléctricas. Se puede hacer tanto todavía. Pero no se está haciendo. Pero no se está haciendo. Exacto. Pero por contra sí que se está abriendo Puente de Plata. Está desarrollándose lo macro. Pero claro. Hay cosas interesantísimas que es hacer aragonesismo. ¿Qué pasa con las concesiones de los embalses que están caducadas? Sí, ¿Por hombre. qué no revierten? ¿Por qué no se apuesta porque la gestionen los ayuntamientos que están soportando infraestructuras años y años, décadas soportando embalses y no viendo un clavel? Exacto. Eso es hacer aragonesismo. Bueno, eso se podría llamar, y esto ha ido a Cortes de Aragón varias veces, por Podemos, por ejemplo. Podemos porque se copió de Javier de Pedro. Bueno, me parece perfecto. Yo no sé si fue el huevo. Te lo voy a contar. Creamos una asociación que se llamaba Aragón Suma, liderada por Javier de Pedro. Nos fuimos a Madrid, Ramón Millán, Marina Sevilla, a Javier de Pedro y unos cuantos. Y pusimos una proposición para meter una proposición no de ley, una iniciativa popular que íbamos a recoger firmas defendiendo la reversión. Y os puedo jurar que Podemos Nacional nos copiar, pero copiar de verdad. O sea, no idear. Nos copiaron, nos pegaron y lo presentaron ellos. Pero luego, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho desde el gobierno de la nación? ¿Qué han hecho? Es seguir permitiendo que muchas empresas energéticas sigan años y años con la concesión caducada. ¿Han licitado algo? ¿Han apostado por un modelo en que los ayuntamientos aragoneses puedan participar de la gestión? No. ¿Qué han hecho? ¿Tanto que han hecho Madrid? Sí que sí. No han hecho nada. Es una competencia del Estado, ¿eh? Que si no digo, si yo no quito lo contrario. Yo a lo que me refiero aquí es que mientras esas cosas que se podrían hacer, le podríamos poner la denominación que queremos, Empresa Pública Energética Aragonesa, lo que nos dé la gana, y todas las iniciativas que hay encima de la mesa, mientras eso no se está produciendo, lo que sí que está produciendo es vamos a ver. un momento, acabo un momento y luego me contestas lo que quieras. Lo que sí que está produciendo es un espacio, es una avalancha de macroproyectos, y de ahí las quejas de los territorios, muchos de ellos prácticamente sin ninguna información, y también, vamos a ser sinceros, favoreciendo determinados intereses empresariales. Eso es así, no pasa nada por asumirlo, mientras se encuentran todas esas dificultades a sus proyectos, y proyectos macro, micro, como le queramos decir, que muchos de ellos van asociados a líneas de muy alta tensión que no están pensadas para ir a llevar energía a Teruel, que están pensadas para ir a llevar energía a Cataluña, al País Valencià, a Madrid o al País Vasco. Y yo no me... Hay dos cosas que unen España. La primera, la Constitución española, y la segunda, Red Eléctrica de España. Es que eso es la realidad. Bueno. Es que la energía se transporta. Y la Red Eléctrica de España cubre toda España, que no podemos tener un modelo propio. Se puede tener un modelo propio de desarrollo de proyectos, de no sé qué, pero es que las líneas tienen que existir. Que sí, que me parece que es Cataluña juega
juega a una auténtica contradicción. Porque por un lado, no quiero renovables, pero por otro también me quejo de que me pase la línea. Aunque luego los mismos del gobierno dicen, oye, por favor, que vamos a defender este discurso, pero pasarla, ¿eh? Pasarla. Perfecto. Si yo no me voy, yo no me tengo que ir a Cataluña, yo me quedo en Aragón, ¿vale? En Aragón existen esos problemas y esos conflictos y territorios única y exclusivamente para favorecer procesos de exportación energética. ¿Que hay que hacerlos y que hay que ser solidarios con otros territorios? Sí. Lo que no se puede ser... Pero no a toda costa. Lo que no se puede hacer es que ese proceso no tenga ningún tipo de reversión en el territorio. Es decir, no tiene ningún tipo de reindustrialización, ni proceso de acompañamiento para extender el autoconsumo y las comunidades energéticas en Aragón, etcétera, 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 que creo que es la crítica que están haciendo la gente en el territorio. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que el emprendedor, yo no conozco a muchos emprendedores de comunidades energéticas, conozco unos cuantos, pero mayoritariamente lo que son emprendedores de parques grandes. También hay que decir una cosa, lo que está pasando en cuanto a la tramitación de proyectos energéticos no solo es en Aragón, el boom de la tramitación de proyectos de energías renovables está sucediendo en toda España. A veces estamos ahí solo Aragón, no, esto está pasando en toda España. Y la pregunta es, ¿cogemos el carro, seguimos con el carro de la energía o no? Y el carro de la energía, tal y como está planteada a día de hoy, ¿a dónde nos conduce? El carro de la energía, tal y como está planteado a día de hoy, ¿a dónde conduce a Aragón? A continuar siendo una potencia energética. Vale, para como exportar. Hemos sido siempre. Y solamente falta una duda. ¿Queremos ser una potencia energética en España o una potencia energética a nivel europeo? Esa es la pregunta que queda por resolver. Bueno. Yo soy favorable a la exportación de la energía a nivel europeo, a que Aragón tenga esa posición de centralidad, de soporte del suministro energético. Y no solamente me estoy refiriendo a energía, me estoy refiriendo a hidrógeno. Ahora se prevén nuevos gasoductos para transporte de hidrógeno verde o incluso hidrógeno rosa para que meterían la nuclear en los franceses. Yo quiero que Aragón tenga, ojalá tenga un sistema de almacenamiento de hidrógeno. Es que es una cosa estratégica, es estratégico. Y yo no quiero que al final ese posicionamiento estratégico quede en manos de otros territorios, como se prevé. Es que la energía es un vector de desarrollo territorial incuestionable. Claro, pero yo quiero que Aragón siga creciendo, pero quiero que siga creciendo bien. Y hay territorios en los que efectivamente no se puede. No es medioambientalmente sostenible, claro que no. Nadie defendería poner fotovoltaicas ni parques eólicos en territorios de una fragilidad medioambiental importante, claro que no. No se puede, todo no cabe. Eso está claro. Energía, sí, preferentemente los grandes parques en torno a los nudos energéticos y a desarrollar lo micro y a desarrollar las comunidades energéticas, pero es que hace falta emprendedores que piensen en micro, es que hace falta que los ciudadanos se conciencien también, que se pueden poner nuestras placas en nuestros tejados, pero eso, lo micro no va a resolver el problema energético de España, lo macro sí, queramos o no. Es que si estamos pensando en los coches eléctricos, en los coches de hidrógeno, que es el futuro, el coche de hidrógeno, es que eso no se puede resolver desde lo micro. Desde lo micro podemos resolver una pequeña comunidad, un pequeño municipio, pero el suministro de la industria no se resuelve con lo micro. No podemos negar eso, es que eso es negar. Y también igual es que la industria actualmente conocida igual también tiene que hacer una reconversión. Pero bueno, eso ya yo creo que es un debate mucho más amplio de lo que... David, hacemos ¿Tú crees que la industria... Tuvimos hace poco, Marina, a Héctor Tejero por aquí, diputado de Más Madrid. Creo que sería interesante un debate sobre este tema entre los dos porque creo que tenéis más puntos en común de los que piensas. La industria europea, y especialmente la española, sufrió un ajuste medioambiental impresionante que fue... O sea, la Unión Europea sacó una normativa que exigió a todas las empresas hacer la IPPC, una autorización, que era como poner, a ver cómo deciros, como ponerle a un chico de 25 años un traje de comunión. Tuvo que hacer unos ajustes brutales, unas inversiones brutales para cumplir la normativa europea. O sea, es que la industria, creemos que la industria todavía se puede ajustar más.
que con las exigencias que ha hecho la IPPC, si hemos cerrado la térmica de Andorra, porque no cumple la normativa ambiental europea. Si por eso se ha cerrado. Y porque Endesa tampoco quería cubrir los gastos de aquello. Claro. ¿Tú sabes el esfuerzo que ha hecho la industria aragonesa y la industria española para cumplir la normativa ambiental? Que es que yo siempre lo digo, es como poner a una persona mayor, un señor mayor, un traje de comunión. Y es que se tuvo que ajustar muchísimo. ¿Creemos de verdad que la industria, con el precio de la energía, no hace todo lo posible por ahorrar energía? Es que el que lo dice no es empresario. Es que hay empresas que tienen que cerrar, que tienen que cerrar porque no pueden pagar el precio de la energía. ¿Alguien cree que si le pusiera una solución viable, económica encima de la mesa, no se ajustaría? Es que no hay nada como ser empresario. Y para saber lo que se paga del coste de la energía o en los bares, si tuviéramos soluciones energéticas sería maravilloso. Limitar el precio de la energía es una buena solución para acabar con la especulación de la energía, que supongo que si trabajas en el sector sabrás que el sistema de subastas... No trabajo en el sector. Bueno, he tenido ofertas, ofertas, pero no he querido trabajar en el sector porque me gusta mucho, tengo mucha vocación pública y me gusta trabajar en el ámbito de la administración. Volviendo un poco al guión, a las preguntas, antes de eso sí que hablabas de los emprendedores. Una crítica que se ha hecho mucho al Gobierno de Aragón y que aplica directamente a Arturo Aliaga es que sí que hay propuestas de comunidades energéticas que están totalmente paralizadas y, sin embargo, los macroproyectos tienen barra libre, ¿no? Entonces, que supongo que en eso también puede que estés de acuerdo, ¿no? Que al final se ha favorecido un modelo frente a otro. No, yo creo que el problema es más de base. Arturo Aliaga ha ejecutado el presupuesto de su departamento en un 60%. En otros gobiernos, una ejecución de un 60% conllevaba un cese. Yo me acuerdo cuando ejercí la gestión pública que a mí se me exigía mínimo un 96% de ejecución. Y el consejero controlaba la ejecución del presupuesto cada mes. Y como viera que no ejecutabas, ya te estaba apretando y llegábamos a unos niveles de ejecución impresionantes porque era perder dinero si no ejecutabas. El otro día en la prensa salió el nivel de ejecución de los del Gobierno de Aragón y era nefasto, pero especialmente en el departamento de Arturo Aliaga. No es culpa de los funcionarios, es culpa de que no se ha dotado a ese departamento de los medios y recursos técnicos y humanos para ejecutar el presupuesto que ha venido tan grande de Europa. Yo, voy a poner un ejemplo, he sido directora de energía. He pedido una subvención al Departamento de Industria para arreglar un tejado y la envolvente térmica de un tejado. Llevo gastados 800 euros en un gabinete de arquitectos para pedir esa subvención y no se me ha concedido. Mi trabajo, el mío, mío, junto con un gabinete de arquitectos, y llevo gastados 800 euros en pagar a los arquitectos para cumplir los requisitos que exigía la convocatoria. No tienen recursos. Salió la resolución diciendo subvenciones concedidas, 0. ¿Cómo se puede resolver una convocatoria ni parcialmente ni enteramente poniendo en el boletín oficial que no das ninguna subvención? Es que no tienen recursos, es que no se puede asumir un presupuesto desde Europa con las ayudas que ha habido tan importantes de Europa para la transición energética y no dotar a ese departamento, a la Dirección General de Energía, de muchísimo más recursos humanos. Es que no lo han hecho. Es que no han pedido, es que no pueden más, es que tienen miles y miles y miles de expedientes parados. ¿Y quién aprieta más? ¿El grande o el pequeño? ¿Qué aprieta más? ¿Un proyecto grande de energías renovables o uno pequeño? No tienen medios para resolver. Hay un atasco monumental en ese departamento y en esa dirección general para resolver las subvenciones. Si se puede ver en el boletín, resoluciones del consejero Arturo Aliaga donde se otorgan 0 subvenciones. Yo las tengo. Es que no se han dotado de medios para la avalancha que se venía. Y eso es un problema de gestión, de capacidad de gestión. Y el responsable es el equipo de gobierno. No el cuerpo de funcionarios, que es en ese departamento es además espectacular. Pero claro, puede ser muy bueno, pero si tienes tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y te viene un boom y no te dotan de medios, es que no se puede. Volviendo un poco al tema de la investidura, a la investidura del Lambanato,
¿crees que había más motivos para investir a Lambán y quedarse fuera en forma de apoyo, oposición, o incluso haber pactado con Vox un gobierno para el Partido Popular en 2019? Eso te lo puedo contestar desde el punto de vista personal. Yo me habría quedado fuera. Habría facilitado una investidura, pero me habría quedado fuera. Una investidura de Lambán. Bueno, de lo que se hubiera podido. Porque también al principio pues se hablaba de PP, Ciudadanos, PP, Ciudadanos par. Lo que pasa es que, claro, hay que tener en cuenta que Ciudadanos ha sido una tragedia griega. O sea, Ciudadanos ha sido un partido que pudo tener todo. Albert Rivera pudo ser vicepresidente del gobierno y probablemente si lo hubiera sido y lo hubieran hecho bien, hoy Ciudadanos no estaría como está. Como estrategas no tienen precio. A peor, a mal. Pero a mí me hubiera gustado un gobierno, pues PP, Ciudadanos y los aragonesistas, y en su momento el PAR, porque era más natural. Era más natural que pactar con Podemos. Pero bueno, las cosas, yo no creo que fueran porque no quisiera. Bueno, yo creo que ahí Ciudadanos se equivocó. Y entonces el PAR en ese momento hizo lo posible. O lo que creyó que era en ese momento lo mejor. Pero bueno, no sé. Porque supongo que será alguna de las preguntas que aparecerán en las preguntas de la gente, de los monoters, pero con Vox no, a ninguna parte. A ver, Vox es la antítesis del aragonesismo ahora mismo. Sí, pero el PAR apareció en la foto de Colón. Bueno, pues esas son cosas de Arturo. Hay que distinguir varias cosas. Yo respeto muchísimo a los votantes de todas las opciones políticas, de todas. A mí me molesta mucho ver cómo la izquierda demoniza al votante de Vox. El votante de Vox pues es una persona pues normalmente que defiende la unidad de España, y en ese sentido podemos coincidir muchísima gente, y yo no quiero demonizar a Vox como tampoco quiero demonizar a Podemos. No los quiero, no. Y les tengo un profundo respeto a todos los votantes, pero efectivamente Vox tiene un problema, y es que en algunas cosas coincidimos, como en la necesaria unidad de España, y las críticas al nacionalismo catalán y a ese sedicionismo desintegrador, pero hay en otras que no. Nosotros somos autonomistas, ellos no creen en el autogobierno, y eso nos separa mucho. Eso son cosas que separan, claro que separan, muchísimo. De cara a las... Es el autogobierno, y la comunidad autónoma y la defensa de España, claro. De cara a las próximas elecciones, ¿os veis con posibilidades de desbancar al lambanato con la ausencia de oposición que ha habido durante los 4 años de legislatura? Nosotros vamos a ganar, por supuesto. Vamos a ganar. Tenemos que ganar. Hay que ganar. Apoyar a Lambán es apoyar a Sánchez. Apoyar a Lambán es apoyar a Sánchez. Y la gente no puede más. La gente está tranquila, la gente está deseosa de que lleguen las elecciones, especialmente las nacionales, y sabe perfectamente que las autonómicas son poner ya una pica en Flandes. Y nosotros vamos a ganar. Primero porque tenemos un grandísimo proyecto, encabezado por 2 personas extraordinarias, Jorge Azcón y en mi caso por Elena Llue. Es un grandísimo tándem. Tenemos un proyecto con gente muy capaz, con gente que sabe lo que lleva entre manos, con gente con vocación de servicio. Y hay mucha gente harta de que tengamos la peor de las peores fiscalidades de España, de que tengamos las mayores listas de espera, de que los servicios sociales no estén funcionando tan bien como nos gustaría, de que tengamos a nuestros abuelos esperando que venga una evaluadora para poder tener una ayuda de cuidados para las personas mayores que no llega nunca. Hay mucha gente harta, muchísima gente harta del postureo de Lambán. Y ahora critico a Sánchez, pero luego lo apoyo. Que la gente no es tonta. Nosotros vamos a ganar. Vamos a ganar porque tenemos, en primer lugar, un gran líder y una gran lideresa. Vamos a ganar. Tenemos que ganar. Porque España lo necesita. Porque Aragón lo necesita y España lo necesita. Porque si no ganamos, si no se gana, lo siguiente ya sabemos lo que es. Referéndum de Cataluña. Referéndum vasco. Referéndum de la corona. Y la gente no quiere eso. La gente quiere convivir en paz. La gente quiere, yo soy aragonesista, pero me siento también muy catalana. Tengo casa y amigos y quiero esa tierra como si fuera mía. La gente está harta.
Y Lambán ha contribuido a ese hartazgo, el socialismo, que ya no es el socialismo tradicional, que es que el sanchismo no es el socialismo de antes, que no tiene nada que ver. El socialismo ha pasado a la historia. Hombre, dentro del PSOE podríamos decir que si Sánchez es de lo más progresista que hay en el PSOE, muy entre comillas, Lambán es de lo más conservador que hay dentro del PSOE. Es decir, si dividimos el PSOE en un eje más conservador y más progresista, están bastante alejados dentro de lo que son las figuras, ¿no? Los vanones del PSOE. En el fondo no están nada igual, porque cuando hay que votar, votan lo mismo. Bueno, entonces no están alejados. El movimiento se demuestra andando, no postureando. Lo digo también. Lambán es un posturitas. Lo digo también porque, por lo que comentas de los referéndums de la corona, de autodeterminación de Euskadi y de Cataluña. O sea, si Lambán, por supuesto, ni se plantea eso, yo creo, ni siquiera Sánchez creo que está en ese escenario. ¿Ah, no? ¿No creéis que Sánchez... Yo creo que eso es algo de lo que ya se ha alertado. Si Pere Aragonés lo ha dicho. Hombre, de lo que sí que hay... hablado ya de que puede haber un referéndum en Cataluña. Sí, ¿qué es esa mesa del diálogo? De lo que... ¿Cómo un gobierno negocia con una comunidad autónoma al margen de las Cortes o al margen de una entidad administrativa como es esa mesa del diálogo? ¿Qué es esa payasada? Bueno, por favor. Bueno, estoy absolutamente convencida. De lo que sí que hay pruebas y estamos todos absolutamente convencidos es que con un gobierno del Partido Popular sí que hubo referéndum en Cataluña. Sí, claro que hubo referéndum en Cataluña. Exacto. Y muy mal llevado. Claro que hubo referéndum en Cataluña, muy mal llevado. Muy mal llevado. Bueno, hablando un poco del escenario que se avecina el próximo 28 de mayo, Marina, como todas las encuestas apuntan, da la sensación de que la clave de la gobernabilidad la va a tener un actor político nuevo como es Teruel Aragón Existe. En muchas ocasiones en Radio Monotes hemos intentado analizar la aparición y la expansión de Teruel Existe como resultado de la debilidad del aragonesismo a izquierda, pero también a derecha. Da la sensación de que ante la pérdida de fuelle y capacidad de adaptación a los nuevos tiempos políticos, el aragonesismo corre serio riesgo de ser reemplazado por este movimiento político territorialista, eminentemente provincialista, que tiene más el punto de mira en la coordinación de eso que se ha venido a llamar la España vaciada como modelo territorial, que en la constitución de Aragón como sujeto político. El lambanato ha sido especialmente duro con ellos, aunque ahora haya rebajado el nivel, y al Partido Popular no se le conocen declaraciones gruesas, suponemos que por cuidar la posibilidad de tenerlos como socios. Por eso te preguntamos, tú, Marina, ¿cómo ves la irrupción de Aragón Teruel Existe? ¿Crees que estamos ante el nuevo clavico del abanico con Teruel Aragón Existe? Yo creo que pueden tener una posición decisoria, pero Aragón Existe tendrá que crecer. Tiene que crecer en su madurez. Aragón Existe todavía tiene rasgos de plataforma ciudadana, aglutina a gente muy variopinta, con ideologías muy diferentes, y eso como plataforma puede servir, pero como partido político con gestión en las instituciones puede trasladarle graves problemas. Mi opinión. Es así, tiene que madurar. Porque al final una plataforma ciudadana pues es un movimiento aglutinador de distintas ideas, pero la política, lo que es cuando entras en la gestión, eso las plataformas ciudadanas te pueden generar graves contradicciones. Entonces, Aragón Existe, pues todavía tiene que demostrar que ya es un partido político que se ha hecho mayor y que no es pues un movimiento ciudadano como hay muchísimos en el territorio. Eso es parte del atractivo que venden, ¿no? Que no son un partido político, ¿no? Sino que siguen siendo como una plataforma, que son democráticos, que son... Sí, ¿no? sí, eso es un atractivo que venden, pero luego viene la música está muy bien, pero luego viene que hay que poner la letra. Y la gestión exige poner letras. Y ahora mismo es un partido territorial que está en contra de la unión de estaciones. Y recordemos que el 60% del PIB del entorno de esas estaciones vive de la nieve. Es que la música está muy bien, pero luego la gestión exige poner letras. Y ahí se les va a generar... a mí cualquier partido aragonesista que lo haga bien, yo estoy encantada. O sea, el aragonesismo ojalá creciera
crezca con solidez y centrado y dirigido a todos los aragoneses, intentando hacer lo mejor para todos, de un lado y de otro. Entonces yo no puedo criticar Aragón Existe porque espero y ansío que sea un instrumento más para fortalecer nuestro territorio. No los veo como enemigos, porque compartimos un espíritu que es el desarrollo territorial. Pero claro, hay que hacer las cosas bien. De nada sirve cambiar el departamento de medio ambiente, llevarlo de Zaragoza y llevarlo a Teruel. ¿Eso cómo se hace? ¿Que vas a mover a todos los funcionarios a Teruel? ¿Y no es mejor descentralizar y transferir competencias medioambientales a los territorios, a los municipios, a las comarcas, que es lo que defendemos en Aragoneses? Quiero decir que compartimos el espíritu y yo, si les va bien, pues no podemos estar más que satisfechos, pero el problema de Aragón Existe, pues es que tiene que seguir madurando y poner una letra que acompañe a la música. ¿Crees que corre el aragonesismo el riesgo de ser reemplazado por esta declinación territorial provincialista del movimiento de la España vaciada? No creo. No lo creo. Más creo que el movimiento de la España vaciada se aragonesice o se regionalice en cada territorio antes que el autonomismo que se defiende en determinados partidos quede... Yo creo que al final es lo mismo. Si es que al final el aragonesismo es la defensa del territorio. Entender que todos tenemos que tirar y que hay ciudades que se tienen que dejar los pelos en la gatera por los pueblos más pequeños y que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda. No puede ser lo que está pasando ahora con las ambulancias. No puede ser que los que vivimos en Zaragoza nos pongamos malos y tengamos una ambulancia a 10 minutos y, sin embargo, en Alcañiz no se puedan poner malos porque no van a tener un UBI móvil, sino que van a tener un transporte de emergencias. No puede ser que yo, por nacer en Zaragoza, tenga más derechos que una persona que ha nacido en Abejuela. Y en eso yo creo que los aragoneses somos generosos y si lo explicas bien la gente lo entiende. Entonces, a veces, no sé, es que para mí el aragonesismo y la lucha contra la despoblación y contra la España vaciada es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Comparte los mismos objetivos. Ya para finalizar la entrevista, uno de los temas que, se quiera o no, van a marcar la campaña, que es la conflictividad territorial y ambiental provocadas por la agenda extractivista, colonialista y desarrollista que no paran de crecer por nuestro Aragón. Lo hablábamos antes, el boom de los macroparques de renovables, de la que algún simpático locutor de radio que también nos tira piropos a Radio Monotes le preocupa mucho. Porque es su pueblo. ¿Eh? Porque es su pueblo. Porque le toca a su pueblo. ¿Eh? Sí. No. No es ¿Tú te refieres a Federico Jiménez Santos? Sí, No. Nos tira piropos, pues no sabemos Ojalá. Es el que aspira a ser la copia de él. Y supongo que te estamos dando demasiadas pistas. De la zona de Giloca, de Calameta, ¿no? También os tira buenos piropos, ¿eh? Últimamente os tira buenos piropos, ¿eh? Pero es muy creativo, ¿eh? Pero él es muy creativo, ¿eh? Con nosotros ha dicho cada cosa que era mentira gorda, pero mentira gorda. Claro, es muy creativo, pero no porque mienta. Yo creo que le llega la información inadecuadamente. No creo que mienta. Simplemente le llega información ineficaz y la transmite sin filtros, sin contrastar. Y entonces, nosotros, cuando nos llega alguna cosa, ni lo oímos porque decimos, pues si es que este hombre no sé quién le pasa la información, pero al no contrastarla, se equivoca. Bueno, no con nosotros, ¿eh? Se ha equivocado muchas veces. Con nosotros creo que también. Bueno, no sé. Puede ser. Bueno, a él le preocupa mucho vuestra supuesta falta de posición al respecto, que por cierto este próximo domingo por la mañana en Zaragoza habrá de nuevo manifestación de las plataformas territoriales que están luchando contra las barbaridades que están pasando bajo el lema Aragón sí, pero no así. Pero yo no estoy de acuerdo, que no están pasando ninguna barbaridad. Bueno, para los monotes... Pero para los monotes sí, bueno, los monotes. Luego me contáis lo que son los monotes, que me encanta. Los monotes son los que nos escuchan habitualmente, las personas que nos escuchan. Sí, eso lo sé, pero no sé por qué le pusisteis ese nombre. El nombre son... del programa, o sea, Radio Monotes. Monotes es una parte de Teruel. Es un accidente geográfico que hay en la zona de las arcillas. Sí. Son los monotes, que son como unos... Vale. Sí, son como unos... Sí, montículos. Unos montículos, eso, no me salía. Unos montículos de arcilla. Sí.
que se forman de manera natural. Entonces, por eso se llama radiomonotes. Muy bueno, muy bueno. Y los monotes son los... Son rojizos, ¿no? Ese paisaje de, Exacto. Sí, de arcilla. Sí. sí, de la zona esa de las arcillas, sí que está ya pues, detrás de la estación de autobuses, digamos, si miras por ahí. Sí. Bueno, pues a esto se le ha sumado ahora ¿no? a los macroparques renovables la Unión de Estaciones de Esquí que comentabas, que amenaza con cargarse el Valle Virgen de Canal Roya con la práctica totalidad de los fondos europeos de turismo sostenibles asignados para Aragón. Otra cosa igual. Otra cosa igual. Que tenían que pagarlo ellos. Haber destinado 30 millones de euros a un proyecto que luego están ellos mismos boicoteándolo, lo tenían que poner ellos, el dinero. Haber dejado sin recursos a otros proyectos. En fin, yo estoy a favor de la unión de estaciones. No de cualquier manera. No de cualquier manera. Unión de estaciones sí, pero no así. Podría ser un tema... Porque renovables sí, pero no así, pero no saben cómo, ni dicen cómo, ni emprenden cómo. Nosotros alguna alternativa tenemos. Yo tuve la suerte de formar parte del equipo que creó Aramón, Montañas de Aragón. Y bueno, pues me acuerdo perfectamente en el año 2004 la crisis social que hubo con la ampliación de Esquí de Formigal. Yo no sé si vosotros sois mucho más jóvenes que yo y no sé si lo recordaréis, pero las noticias eran tremendas. Iba a quebrar el Pirineo, iba a ser un destrozo monumental. Bueno, cuando se empezaron las obras, la montaña se estaba fracturando. Bueno, Formigal no se hizo como Aramón quería que se hiciera. Hubo un recorte muy importante en cuanto a la ampliación, muy importante de lo que quería Aramón a lo que finalmente salió. Pero hoy nadie dudará que tenemos una magnífica estación y que ha seguido dando vida al valle. Con la unión de estaciones no es un debate sencillo. No es un debate sencillo. Yo soy medioambientalista. Efectivamente, la Canal Roya es un valle virgen de alta montaña excepcional. En España, probablemente en Europa menos, pero es un valle virgen. Y el planteamiento de un telecabina con esa capacidad de transmitir, pues no sé si 2.000 esquiadores por hora, pues a mí me puede llegar a presentar dudas. De lo que no tengo dudas es que el proyecto de la unión de estaciones es favorable, es positivo para Aragón. Lo que no sé lo que no sé es el cómo. Y yo creo que sí que se deberían de haber estudiado 2, 3 proyectos, ponerlos encima de la mesa y ver si alguno de ellos es ambientalmente más viable y optar por la mejor opción sostenible. Tenemos unos valles cuyo Producto Interior Bruto vive mayoritariamente del turismo de la nieve, que luego acompaña, porque cuando conoces el Pirineo, a través de la nieve acompaña después en verano a venir muchísimas familias. Y desde luego el hacer un dominio esquiable grande permitiría a Aragón promocionarse a nivel internacional. Ahora mismo con el dominio esquiable que tenemos, los turoperadores no te cogen una promoción de nuestro territorio porque es pequeño. La unión de estaciones permitiría entrar a nivel turístico en otra liga, totalmente, entrar en la Champions. Pero claro, ¿a qué costa? Entonces, en es un debate sencillo, pero tampoco podemos rechazar todo. Hay que estudiarlo y hay que ver si es posible desde el punto de vista medioambiental. Yo defiendo la unión de estaciones por los beneficios que podría suponer desde el punto de vista de la promoción turística convertirnos en unos Alpes. Pero claro, es posible también que haya otras alternativas más viables medioambientalmente y a mí me gustaría que se pusieran todas esas alternativas encima de la mesa. Lo que me parece indecente en cualquier caso es que se hayan desaprovechado los 30 millones de euros. No va a dar tiempo. Y esos 30 millones de euros podían haber ido a proyectos mucho más, que se hubieran podido desarrollar por todo el territorio. La ampliación de Esquí de Formigal
yo recuerdo que supuso 30 millones de euros, que los invirtió Aramón, Montañas de Aragón. Se ocasionó una crisis, una plataforma en defensa de las montañas recogió cientos de miles de firmas y Formigal ahí está. No fue lo que se quería por parte de Aramón, pero ha sido y se ha mejorado la estación. Ojalá podamos encontrar un método para hacer la unión de estaciones desde el punto de vista medioambiental, pues lo más viable posible. O sea, aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la financiación, ¿no? Que va un poco unido, hablabas tú antes, ¿no? Un poco de la atención primaria, el tema de las ambulancias, la cancelación de líneas de transporte, los servicios de urgencia que continúan en huelga y vaticinan un descontento rural que probablemente tenga consecuencias electorales. Por otro lado, también que no dé tiempo a aplicar los plazos de desarrollo que mandan desde la propia Unión Europea. Y además el contexto climático, ¿no? El contexto de emergencia climática en el que los científicos alertan que, o sea, ya no es la misma situación que cuando hablabas tú, ¿no? De cuando se hizo Aramón y tal, que decir, ahora mismo existe el riesgo de que en un futuro no muy lejano cada vez haya menos nieve en el Pirineo, ¿no? Entonces, eso es así. Entonces, por esto, claro, pero también hay políticas de adaptación. Vale, pero entonces las preguntas que te queríamos lanzar con todo este contexto y a este respecto, Marina, son si Aragón debería realizar una moratoria y posterior reordenación de los proyectos de macroparques de renovables y si es posible una transición energética en Aragón que sea capaz de ser justa, de ser democrática y de ser descentralizada en el territorio a la vez que sea efectiva luchando contra la crisis climática. A ver, es que la construcción de proyectos de energía renovable es un sistema de lucha contra la crisis climática. Eso es así. Eso es claro, pero que sea también más descentralizada. Moratoria, no. ¿Nuevo plan energético? Sí. Claro que tiene que haber un nuevo plan energético. Y claro que tiene que haber un proceso de participación en torno a esa planificación energética. Pero moratoria de renovables, eso es perder el tren, ¿eh? Ahora mismo no se puede. ¿Que tiene que estar todo más centralizado en nudos? Sí. ¿Que hay centrales que podrían ser más compatibles con de solar fotovoltaica con la agricultura? También. ¿Que hay que hacer comunidades energéticas y que los territorios que soportan estas infraestructuras vean los beneficios? Muchos ya los ven. También. ¿Fomentar el autoconsumo? Sí. Pero hacer una moratoria porque en unos cuantos territorios se considere... No, moratoria no. Hay alcaldes y territorios que están deseando que llegue un parque, porque saben lo que supone para las arcas públicas. Y porque Farlete hemos tenido un pueblo absolutamente movilizado porque le han estado denegando tradicionalmente 4 aerogeneradores. Llamar al alcalde de Farlete, que os cuente la historia del parque de Farlete, cómo su municipio se ha movilizado porque quería el parque. Y lo que va a suponer para ese municipio los ingresos derivados del parque. Es que ¿No crees que los ingresos y las supuestas oportunidades laborales que suponen los parques de molinos o los macroparques, sí, que en el fondo... lo que supone para los agricultores, para los dueños, para los... Déjame acabar un segundo. Sí. ¿No crees que estos proyectos, que en el fondo las oportunidades laborales que ofrecen son bastante temporales, no suelen ser permanentes? Sí, ¿no crees que los beneficios económicos que dejan ahora mismo, en este momento tal como está planteado, son migajas para los municipios? ¿Por qué no llamas al alcalde de Chiprana que te diga lo que ha supuesto las fotovoltaicas en su municipio? Para que veas que estás completamente equivocado. No por lo que crea. Los parques crean empleo durante la construcción. Durante el mantenimiento son empleos pequeños. Pero ahora, ¿qué supone a un municipio? Los ingresos que suponen para un ayuntamiento. Que con esos ingresos un ayuntamiento puede hacer una residencia. Y crea empleo, Una residencia. Y puede hacer una depuradora. Y crea empleo. ¿Por qué no llamas? ¿Por qué no llamáis a alcaldes? No, de verdad, ¿por qué no llamáis a alcaldes? Sí, conocemos lo que pasa. Conocemos la situación en unos sitios y en otros, pero con respecto a los beneficios económicos y a las oportunidades que puede suponer invertir en renovables en el territorio, claro, evidentemente, ¿no? Esto es como cuando dicen, no, es que, no voy a poner ejemplos, ¿no? Pero los beneficios económicos que genera poner un parque de renovables son tan grandes que lo que se paga a los municipios por ello, en el fondo,
son migajas, es decir, es un porcentaje ridículo, aunque para el pueblo suponga un beneficio económico muy grande. Pero es que la inversión que se hace es que es 1 millón de euros por megavatio, ¿eh? Porque la inversión también es grande. ¿Y los beneficios? Sí, bueno, ¿Que podrían revertir más en el territorio? Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno. Que se podría reivindicar que las empresas invirtieran en realizar aspectos territoriales. También, estoy de acuerdo. Pero luego eso se traslada a la factura de la luz, ¿eh? La ley del sector eléctrico dice que cualquier impuesto que se ponga a los proyectos de energía, de generación de energía en las comunidades autónomas, serán trasladados en los costes de la factura de la luz. Entonces, claro, hay que cambiar la ley del sector eléctrico para eso. Claro. La ley es la trampa. El papel es muy sufrido. Coño, seguro que para eso están las instituciones públicas. Yo estoy de acuerdo. Claro, no, las instituciones públicas, lo que no puede ser es que las instituciones públicas siempre estén de un lado. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo que decís, de que las inversiones tienen que recaer en el territorio. Y también sé que hay empresas que hacen inversiones potentes en el territorio. Sí, también. Pero de pedir una moratoria en las renovables, eso es una cosa, vamos, suicida. Bueno, es que en el momento... Yo entiendo que hay municipios que no quieren tener renovables. Yo lo entiendo. Yo es que he vivido en la gestión pública la difícil tarea de construir vertederos. Y nadie quiere tener un vertedero en su pueblo. Claro. Pero todo el mundo quiere que se le retire la basura. Pues eso es un poco igual. Habrá mucha gente que no querrá abrir la ventana y ver un molino. Pero todo el mundo quiere encender la luz. Es que las renovables van a formar parte del paisaje natural en el futuro. Porque no puede ser de otra manera. Formarán parte del paisaje natural, como cuando cojamos un coche. Cuando volvéis a casa, cogemos el coche, nos vamos a nuestro pueblo, vamos por la carretera y vemos líneas eléctricas. Y ya ni somos conscientes. Si queremos hacer una transición energética, si queremos y creemos realmente en la emergencia climática, necesariamente hay que construir renovables. Otra cosa es lo que decís, que haya mayores beneficios que reviertan en el territorio. Oye, llamar a Borja, que os cuenten lo que hacen las empresas de renovables, que os cuenten lo que ha supuesto para el presupuesto de Borja, llamar a Farlete, llamar a Chiprana, llamar a los municipios a ver lo que os dicen, lo que supone en el presupuesto la construcción de un parque fotovoltaico o de un parque eólico. Llamarlos, que os lo digan ellos, lo que suponen las arcas públicas y lo que hacen con ese dinero. Ya, pero lo que no se puede hacer es que aquí tonto el último. Es decir, si esto se trata de un proceso conjunto y común, ¿vale? Es decir, incluso si le quitamos, digámosle, de la ecuación, despejamos la componente de lucha contra la crisis climática. Si lo pensamos única y exclusivamente, como lo has planteado tú en algún momento, en el beneficio de la empresa. Incluso en esos términos, el beneficio del territorio. O el beneficio del territorio. Incluso en esa lógica de, coño, que es que el de enfrente va a tener determinados servicios o no, en función de la cantidad de molinos o de placas que sea capaz de absorber o no, estamos situando esto en una competición de locos entre los municipios. Y yo creo que eso no se debe de estimular por parte de las instituciones aragonesas. Y que lo que debería de haber aquí es un fondo común... Hay gente que tiene nieve, hay gente que... Ya, claro, me estás comparando un proceso de transformación de la matriz energética con si hago una granja o no. Yo creo que son escalas diferentes. Los nudos energéticos están en todo el territorio. Perfecto. Desde arriba hasta abajo. Prioritariamente los parques se tienen que colocar en esos entornos energéticos. Y que indudablemente tiene que revertir beneficios en el territorio, sí. Ya están revirtiendo en las arcas públicas. ¿Qué es insuficiente? Bueno, pues el anterior concurso eólico que fue denegado por los tribunales, que fue tumbado por los tribunales, precisamente eso era lo que preveía. Eso era lo que prevenía. Se priorizaban los proyectos que asociaban inversiones a los territorios.
haciendo una residencia, arreglando una paridera, arreglando no sé qué. Pensemos en un modelo de ese estilo. Claro. Hágase un plan energético nacional, o sea, de Aragón, en el que se busquen ese tipo de fórmulas. Claro que es dinero, claro que hay dinero para poder repartir más en el territorio, eso es evidente, claro que ganan dinero las energéticas, y que dar la luz a los vecinos gratis, ese es el chocolate del loro. Bueno, Claro. es una cosa que pueden aplicar en un pueblo de 200 habitantes, pero no en uno de 3.000. Claro, bueno. Depende. Pues bueno, pues ese es el truco que algunos están palmeando desde el Pignatelli. Es así. Depende. Pues depende. Porque dar la luz a 200 vecinos, eso es el chocolate del loro. Que todos queremos participar, pero fíjate que se han hecho muy mal las cosas. Pues fíjate lo que está pasando con los embalses en el Pirineo, qué beneficios han tenido los ayuntamientos. Sí, eso está Ya igual. sabemos que la energía, el desarrollo de la energía tiene carencias y siempre se puede mejorar. Siempre se puede. Y la gestión siempre se puede mejorar. En todos los ámbitos. Pero moratoria por sistema al crecimiento en materias de energías renovables, eso es echarse un lazo al cuello. Claro, pero a todo Aragón. pero No defender eso. claro, pero en el momento que está la ley de la selva, algún mecanismo hay que activar para meter orden. Es así. O sea, aquí somos ordenados en algunas cosas y en otras no nos gusta el orden, porque nos gusta el libre mercado. Y a mí me parece perfecto. Es igual de respetable que plantear que, bueno, pues aquí hay cosas que se están haciendo mal, y no porque nosotros seamos unos expertos en energía eléctrica, ¿no? Sino porque es que está apareciendo, o sea, está llamando la atención de gente que lleva en el tema de la transición energética, del tema de fraccionamientos, pitufeos y demás. Que esto apareció en prensa. Es decir, lo que no se puede hacer es construir el modelo de que esto es una oportunidad para Aragón y para su territorio, y que el tren pasa y tal, a la vez que todo esto se está pensando totalmente de espaldas a las necesidades del territorio y a un beneficio común del conjunto del territorio. Entonces, hay dos cosas. No se puede. Y a mí me parece más honesto aquel que dice, como José Luis Campos, que dice en sus micros, es que aquí las empresas tienen que. Su prioridad es hacer dinero. Me parece más honesto que vayan así, que me pinten esto como una Arcadia en la que yo voy a tener luz gratis y tal. Me parece más honesto, sinceramente. Porque es lo que hay. Y ya está, no pasa nada. Se asume. Yo no le veo problema al desarrollo energético. Lo que sí que es un problema es que ahora mismo en España hay muchísimos parques, hay muchísimos expedientes en tramitación, y todo no cabe. Exacto. Y todo no cabe. Y ambientalmente todo no será posible. Pero ¿y el desarrollo energético de la Comunidad Autónoma de Aragón? Que hay problemas en ciertos territorios, que se han autorizado cosas que han estado quizá probablemente en el límite. Bueno, pero el desarrollo de la energía en Aragón es un tema que tenemos que estar orgullosos. Yo estoy orgullosa. ¿Sabes cuál es el Pero bueno, hay gente Sí. que le molesta, que ha hecho el lema de renovables sí, Bueno. pero no así, pero tampoco... A ver, ¿cómo? La gente que se... Intentada moratoria. Esto es como con la nieve. Yo me acuerdo con la plataforma de la defensa de las montañas, con la ampliación de Formigal, lo mismo, moratoria. Vamos a parar el tren. Yo estoy de acuerdo en parar, en planificar, pero parar no. Hay un empresario, hay una empresa, tiene su proyecto en tramitación, tramítese, autorícese o se deniegue por la acumulación, por el impacto, por lo que sea, por la acumulación de proyectos en ese mismo espacio, por el impacto paisajístico, porque afecta a determinada flora. Pero moratoria. Pero vamos, eso no seríamos el único país de Europa, la única región de Europa que defiende eso. ¿Qué moratoria? Si la Unión Europea lo tiene clarísimo, vamos hacia la soberanía energética. Y Aragón tiene... Ahora estáis con la fotovoltaica. Ya veremos lo que pasa con el hidrógeno. Tenemos agua, tenemos territorio. El futuro es el hidrógeno. El futuro de la movilidad pasará por el hidrógeno. Y Aragón tiene una oportunidad también ahí. Bueno, ya veremos. Volverá a la Expo de Volveremos las oportunidades. En los 70 también se llamaban, y luego ha pasado lo que ha pasado con los pantanos, con las reconversiones, con las centrales térmicas, etcétera.
Ojalá no suceda eso. Ojalá las críticas que hacemos muchas veces a este modelo de transición energética, que nosotros no somos negacionistas del cambio climático, ni la gente que está apoyando que pide un ordenamiento de esto, es negacionista. Estamos total, exacto. Es que el plan energético, no, porque el plan energético se tiene que aprobar. Claro, pues si es que en eso estamos todos de acuerdo. Ojalá, de verdad, que yo no le deseo mal a nadie, pero ojalá que que nos tengamos que comer todas estas críticas de que esto es una burbuja, etcétera, etcétera, etcétera. Este plan energético de Aragón tenía un horizonte 2013-2020. Es que lo que no puede ser es que en este momento el lambanato, que decís vosotros, no haya aprobado un plan energético. Claro, sí. Es que no puede ser. Es que ese es el problema, es que los objetivos del plan energético de Aragón están más que cumplidos. Ahora hace falta una reflexión. Hagamos un plan energético nuevo. Es que no hay. Claro. Mucho, pero no hay plan energético de Aragón. El último tuve la oportunidad de liderarlo con el equipo de energía y minas. Yo. Y ya no hay más. Y eso no puede ser. Es que hay que poner objetivos. La ciudadanía querrá saber si quiere crecer en hidroeléctrica, si quiere la reversión, si quiere macroparques, si quiere microparques. Habrá que hacer unos objetivos de planificaciones que no hay. Claro. Y ese es el problema. Sí, ¿sabes cuál es el...? La ordenación estoy totalmente de acuerdo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que si eso no se hace contando con el territorio, va a pasar lo que ha sucedido hoy en Extremadura, que se bloquean proyectos en los tribunales. Por supuesto. Y entonces, a mí muchas veces esta dicotomía, moratoria no porque se pierde el tren, pero luego van a acabar muchos proyectos parados a nivel judicial, pues no sé. Por el momento no se han parado aquí. Aquí no, pero bueno, por el momento. Ya veremos. Ahora, ya hace falta una planificación energética, tenía que estar aprobada desde el 2020. Han estado paspando moscas. En un momento, pero claro, si tú no dotas de recursos humanos a una dirección general que se ha convertido en axial para el desarrollo territorial, si no puedes planificar. No puedes planificar, no puedes resolver expedientes de subvenciones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha pasado. El consejero Aliaga no ha sabido dotar a su dirección general de un equipo de 20, 30, 10, 15, 20 personas más, que las hay buenísimas, que las hay buenísimas, para poner orden en esto. No ha sabido, o no ha querido, no sé. Bueno, cambiando de tercio un poco con la misma... el mismo contexto, un poco dentro de del mismo bloque, y lo preguntábamos un poco antes, ¿no? Dejábamos un poco la pregunta en el aire. ¿No crees que plantear la unión de estaciones de esquí a estas alturas es apostarlo todo en el desarrollo para el Pirineo, un sector que no tiene del todo garantías de futuro? ¿No crees que habría que pensar más en un plan de reconversión que en continuar derrochando dinero en el sector de la nieve? El sector de la nieve es fundamental y me preocupa. Nos preocupa el problema del cambio climático. Afortunadamente, una de las patas de la lucha contra el cambio climático es la adaptación al cambio climático. Y en ese sentido hay procedimientos de inhibición artificial, etcétera. Pero claro que preocupa. ¿Diversificar el territorio? Siempre es positivo diversificar el territorio. Hay territorios que no tienen nieve y ahí están. Yo ayer bajé de la zona del Sobrarbe. Allí no hay estaciones de esquí y hay un territorio, bueno, pues despoblado, con envejecimiento, pero vivo. Entonces, no todo es el turismo de la nieve, pero indudablemente, chicos, yo creo que la nieve es fundamental. En Aragón tenemos un recurso que nos pone, es excepcional. Yo no sé si al final, yo defiendo la unión de estaciones, no sé si al final será viable ambientalmente. Pues porque he dicho, es positivo tener 2 o 3 proyectos encima de la mesa y si al final sale viable alguno, bien. Y si no sale viable ninguno, pues mira, mala suerte. Diversificar el turismo de la nieve, ese es el gran reto. ¿Ahora cómo? Claro, es que no hay qué decir. O sea, es un poco lo que planteábamos a mitad de entrevista, ¿no? Que al final esta actitud que creo que ha venido desarrollando el PAR, al menos en el pasado a corto plazo, de
grandes proyectos, ¿no? De grandes... Grandes proyectos tractores del territorio, sí. Entonces, en el Pirineo no se ha visto ningún planteamiento de alternativa a la nieve, ¿no? Y como tú dices, el cambio climático está ahí y evidente, o sea, eso es una realidad. Aquí no, ni tú ni nosotros somos negacionistas del cambio climático, ¿no? Nadie, sí. Pero quizá Lamban, ¿no? Con aquellos tweets durante la Filomena que decía, bueno, mirad, que los del cambio climático, fijaos si hay nieve ahora, ¿no? No distingue entre el tiempo y el clima, le pasaba a Rajoy también. Claro. Entonces, en ese sentido, no parece que haya encima de la mesa ya no varios proyectos sobre la unión de estaciones de esquí, sino planteamientos alternativos, ¿no? Opciones de, como dices tú, de diversificar. No parece que nadie esté pensando en eso. Es muy difícil, porque claro, allí dices, bueno, pues vamos a promocionar la ganadería. Pero claro, no todo el mundo quiere vivir en un territorio tan maravilloso, pero duro también, de vivir y ser ganadero. Y dices, bueno, no sé, yo confío mucho en que creo que el papel de la mujer en el asentamiento de la población y el desarrollo rural es clave. Yo confío mucho en el emprendimiento femenino y que hay que apoyar al emprendimiento femenino. Y eso es lo que fija realmente la población. Diversificar. A ver, el futuro que podemos tener es maravilloso. En un mundo interconectado, hoy puede trabajar un abogado, un informático desde cualquier parte del mundo. Y el Pirineo es excepcional, es excepcional. Indudablemente el turismo es axial bueno, es una forma de poner en valor el privilegio de nuestras montañas, y ahí la nieve juega un papel fundamental. Pero desarrollar actividades más vinculadas a la tradición ganadera es difícil, porque la gente joven ya no quiere ser pastor. Pero el futuro puede ser apasionante si tenemos unas buenas comunicaciones, si estamos bien interconectados, que todavía esas zonas no lo están. No lo están. Yo ayer estuve en un sitio y no tenemos buena cobertura. El futuro puede ser positivo y yo confío en el talento aragonés y confío que si las administraciones apoyan emprendimientos, el Pirineo y nuestro territorio tiene muchísimo futuro y tendremos territorios vivos. Yo ayer estuve en una de las zonas más despobladas de Aragón, pero eso, la España vaciada, bueno, pues yo lo que veo es que es una España... Lo importante es que los que estén allí tengan los mismos derechos, tengan el mismo apoyo y la verdad es que es un privilegio también vivir allí. Y creo que en un mundo de interconexión con buenas coberturas, hay alemanes que pueden trabajar en cualquier sitio del mundo. Y hay que dar a conocer el privilegio que tenemos y, bueno, pues buscar esas fórmulas para asentar a la mujer rural y apoyar los emprendimientos pequeños o grandes que puedan ir surgiendo y sean compatibles con esos espacios tan frágiles desde el punto de vista medioambiental. Ya la última pregunta. No es fácil. No es fácil. No, bueno, no es fácil, pero es que a la política y al gobierno no se va a no trabajar. Entonces, no, claro que no. Claro que no, y menos a tirar el dinero. Lo que no se puede es tener 30 millones de euros en un proyecto que luego le estás poniendo bombas tú. Eso lo tenían que pagar ellos. Tenían que pagar ellos. Yo estoy a favor de la unión de estaciones. Y si hay dinero para un proyecto compatible medioambientalmente, que se ponga. Pero cuando los recursos son escasos, lo que no se puede es comprometer 30 millones de euros de Europa para luego tú mismo en tu gobierno ponerle bombas. Lo tenían que pagar ellos. Porque con esos 30 millones de euros hay muchos autónomos y muchos emprendedores que podrían haberse dado vida. Eso sí, eso es indecente. Lo que han hecho parte del cuatripartito, que ahora van sacando la bandera de que yo me pongo a la unión de estaciones, es indecente. Lo tenían que poner ellos ese dinero, porque no va a dar tiempo. Es posible que no dé tiempo y que se pierda ese dinero. Se puede pedir una prórroga, Dios quiera. Pero, hombre, 30 millones de euros exige un seguimiento exhaustivo del proyecto y seriedad. ¿Y ahora qué? En fin.
Bueno, ya la última pregunta, Marina, para ir terminando ya la entrevista. ¿Crees que pasa el futuro de Aragón más por una apuesta por los pueblos, por el rural, que por la concentración en un mundo urbano, en Zaragoza y su área metropolitana, generador de desequilibrios demográficos, energéticos, agrícolas, etcétera? Claro, hombre, yo el futuro de Aragón lo veo así y el aragoneses está comprometido en eso. Está comprometido en eso. Nosotros tenemos un perfil territorial buenísimo, porque eso es hacer Aragón. Eso es hacer Aragón. Darle vida a nuestros pueblos, que la gente que vive en nuestros pueblos tenga las mismas oportunidades. Y yo creo que no debemos enfrentar al territorio con Zaragoza. Zaragoza puede ser motor para eso. Mira, hay modelos muy bonitos de solidaridad territorial, muchas veces criticados por la izquierda. Voy a poner el ejemplo del ICA, del impuesto de contaminación de las aguas, ahora IMAR, impuesto medioambiental sobre las aguas residuales. Gracias a la contribución que hace Zaragoza con ese impuesto, lo que hacemos los zaragozanos, se han desarrollado un montón de depuradoras y hay creación de empleo en el territorio de calidad, porque trabaja mucha gente en esas depuradoras, gracias a la contribución de Zaragoza y con ese impuesto. Yo creo que no podemos dar la espalda a nuestro territorio. Si Aragón se convierte en Zaragoza, Huesca y Teruel, no somos nada ya. No somos nada ya. Los gestores públicos tenemos que tener ese compromiso con esos vecinos que viven en estos pequeños pueblos y que es una maravilla. Es una maravilla poder tener esas personas cuidando el territorio, previenen incendios, dan vida a nuestras segundas residencias. Es que Aragón no es nada sin sus pueblos. Aragón no es nada sin sus pueblos. Claro que sí. Y desde luego, aragoneses así lo vivimos. El respeto a nuestros agricultores, la defensa de los agricultores, de los autónomos de ciudades, pero también del medio rural. La protección de la mujer rural, que tiene que ser fundamental. Aragoneses, si al final se ganan las elecciones, tiene que haber una especial dedicación al apoyo al emprendimiento y a la autonomía de la mujer rural. Es que estamos ahí para eso. Por lo menos nuestro partido está ahí para eso, para tender la mano a nuestro territorio. Muy bien, Marina, pues con esto acabaríamos la entrevista, pero creo que David, como es de costumbre, nos tiene guardado algo para el final. Correcto, varias cosas. ¿No? De los monotest tuiteros, David, en live. A la Marina. Sí, hay varias preguntas. Vamos con Twitter primero. O sea, bueno, hay varias cosas. Primero las preguntas y luego iremos con la pregunta que dejó el anterior invitado y tú harás otra a continuación. Vamos con las preguntas que nos han dejado por Twitter. Por ejemplo, ¿no es una contradicción dejar un partido por sus malas artes internas y acabar en otro donde les van a colar en las listas electorales, sin primarias y cabreando a la militancia que lleva años currando en el partido? Pero si yo no he acabado en ni otro partido. Espera, esperando su oportunidad de figurar en las listas. Tensión. Yo me he ido de un partido por sus malas artes y he creado otro. Ya, pero un poco la pregunta... Ellos se quejan, sí, por lo que veo, ese señor lo que viene a decir es, fíjate, que ahora vosotros vais a quitar puestos o algo así. Exacto. A gente de militantes de otro partido. Ese no es nuestro problema. Nosotros nos hemos ido de un partido por sus malas artes, por sus trampas, porque no cumplieron las reglas de la democracia ni del compañerismo y hemos creado otro. Y defendemos lo mismo que el aragonesismo tradicional de centro, pero modernizado y actualizado a nuestra realidad territorial y realidad política. Si hay gente de aragoneses que se va a incorporar a las listas del PP en un sitio o en otro y que quita esto, no es nuestro problema. Nosotros somos trabajadores al servicio del aragonesismo. El señor o señora o señore, no sabemos quién, boina rosca, se dice. Lastanosa, @lastanosa, nos dice, te pregunta. Su formación se define como aragonesista y va en coalición con el Partido Popular. ¿Participarían o apoyarían un gobierno de Azcón en el que también estuviera Vox, una fuerza conocida por estar en contra de las autonomías y la pluralidad territorial? Nosotros apoyaremos un gobierno de Azcón.
pero desde luego no somos compatibles en el desarrollo de políticas contrarias a la autonomía como defiende Vox. Nosotros respetamos a los votantes de Vox, y hay cosas de Vox que incluso, bueno, pues la defensa, la lucha contra el sedicionismo catalán, en esas cosas podemos absolutamente compartirlo, pero ellos son antiautonomistas y nosotros somos un partido que persigue el autogobierno de nuestra comunidad autónoma en las mismas condiciones de igualdad que otros territorios con más autogobierno en España. No es compatible en ese desarrollo de políticas, pero nosotros claro que vamos a apoyar un proyecto político de Jorge Azcón. Vale, luego vamos a la parte de Instagram. Nos comentan como 2 preguntas que van un poco parejas. ¿El PAR siempre ha sido de derecha conservador? Pregunta. ¿Ha sido por Lambans / Sánchez? No lo sé. Y luego la otra pregunta es: ¿cómo valoran gobernar con la izquierda en la DGA? Yo creo que esto ya ha quedado un poco bastante claro anteriormente, pero por si exploraríais otros escenarios. Aquí hay tertulianos que vienen aquí a charlar a veces que apuestan fuertemente por un pacto, una coalición Azcón-Lambán para garantizar la estabilidad en Aragón. No sé qué te parece esta propuesta. Oye, la política hace extraños compañeros de cama, pero tanto. No sé, chicos, no sé. Nosotros creemos que, a ver, como aragoneses tenemos la confianza de que el proyecto político que lidera Jorge Azcón incorpore pues los postulados aragonesistas que siempre hemos defendido en nuestra militancia activa en otros partidos políticos como el PAR. Ahora, desde aragoneses, pues creemos que la defensa del autogobierno, el desarrollo del Estatuto de Autonomía, las transferencias, la potenciación de la comarcalización a través de las nuevas transferencias, la defensa del agua, la modificación, sí, bueno, ahora ya del plan hidrológico de Cuenca, que es con un horizonte hasta el 2027, sería muy difícil, pero la incorporación de cambios en ese plan hidrológico de Cuenca, las reuniones de la comisión bilateral, el mayor autogobierno, la financiación autonómica, la custodia compartida, la eliminación de impuestos de sucesiones, si todas esas cosas las incorpora el proyecto político de Jorge Azcón de nuestra mano, para nosotros aragoneses habrá tenido sentido. Ha habido, ¿no? Al respecto del trasvase, ha habido ahí con Ramiro. Ramiro ha metido la pata porque se ha hecho un box. Ramiro se ha hecho un box. Tiene que volver a estudiar. Sí, Ramiro se ha hecho un box. Es mi vecino. ¿Es tu vecino? Oye, pues dile a Ramiro. Ramiro, yo creo que nos tiene cariño en el fondo, porque hacemos memes y cosas con Ramiro. Un día, dile un día que no mordemos, que se venga un día para Radio Monetes. Sí, que ya, sí. Pero se ha hecho un box. Decía lo que creía, ¿eh? Él hizo un vídeo ahí explicando por qué se había ido al PAR, porque se ha equivocado, Ramiro se ha equivocado. No se puede ir con ellos ni a tomar una cerveza, porque a lo que te das la vuelta te han clavado 4 cuchillos. Mira lo que le pasaba a Liaga. Pero bueno, Ramiro dijo lo que pensaba. Dijo, bueno, pues que se ejecuten las obras de Aragón y luego que haga el trasvase. Pero es que, Ramiro, es que no hay agua para todos, hijo. Es que no hay agua para todos. Es que ese es el problema. Entonces, sí. Bueno, ha hecho un box. Dijo lo mismo que Vox, o sea, pero tiene que volver a estudiar la primera lección de aragonesismo, no al trasvase. Sí, está complicado, Hombre, Ramiro destacaba por darle caña al PAR y en concreto al proceso de comarcalización en las Cortes. Mercadeo, y ahora resulta que el mercadeo es como él no puede ir por Teruel porque va al verde izquierdo, me voy por Zaragoza, pero luego me meto por la lista de Alcañiz, aunque no puedo votarme ni en un sitio ni en otro porque estoy en paro en otra cosa. Mercadeo. Yo a Ramiro lo aprecio, pero creo que se ha equivocado. Tiene pinta de ser un agente. No lo conozco personalmente, pero creo que tiene pinta de ser un agente, aun con las diferencias ideológicas que tengamos. Seguimos con las preguntas. Hay una que dicen, yo la primera vez que escucho esto, ¿por qué la llaman Lady Aragón? ¿No se da cuenta de lo ridículo, prepotente e infantil que suena? Yo no sé a qué viene esto, la verdad. Sí, porque nuestra community manager
la persona que lleva las redes de aragoneses, en alguna ocasión ha puesto Lady Aragón. A mí me gusta mucho. Cuando se refiere a Elena Yue, le pone Lady Aragón. Y a mí me gusta mucho porque es la aragonesista. Y en segundo lugar, porque es la legítima representante del aragonesismo en Aragón. En tercer lugar, me gusta porque Lady es mujer. Y porque y segundo, porque hay una canción de Leiva preciosa que se llama Lady Madrid, y a mí me hace falta una canción de Lady Aragón. Y yo creo que Elena es una auténtica mujer aragonesista, y por eso la han debido poner un par de veces, lo de Lady Aragón, y para algunos suena ridículo, a mí me parece moderno y actual. Y si no le gusta, que no miren. Molaría. Llaman Lady Aragón. No, a Elena. No, lo que molaría, ya que has dicho Leiva y Lady Madrid, lo que molaría es que algún famoso cantante popero, o cantante o lo que sea, popero de Aragón, que hace sobre todo carrera en Madrid, hiciera una canción que se llama Lady Aragón y os la dedicara. ¿A que sí? Eso molaría, ¿A que sí? ¿verdad? A mí me gusta mucho. Yo, lo que pasa es que eso creo que no va a suceder, propongo a Amaral. Pero iba a decir que era Amaral hacer ese tema. Exacto. Sí, estaría bien. Pues continuando con la misma persona que ha hecho lo de Lady, la que ha preguntado Lady Aragón, pregunta: ¿qué se siente al marcarse un rosa 10? Parece que lo de irse dando un portazo también pasa en Aragón, ¿no? Y luego repregunta: ¿son ustedes conscientes de que el mundo y la realidad ha cambiado y tan rápido que están fuera de órbita? Nosotros estamos muy en la órbita y pisando suelo firme. Nosotros no nos hemos hecho una UPyD. A nosotros nos han ocupado la casa y nos hemos tenido que ir. Es muy distinto, no tiene nada que ver. Nosotros éramos los dueños de los legítimos herederos de un partido político y nos han ocupado la casa. Y nos hemos tenido que ir, claro que nos hemos tenido que ir. No estabas, pero con mucha honra y con honor, ¿eh? No estaba Seguritas directa ahí para... Esto es una broma, para quitar... No nada que ver. Bueno, Aragonimus, ¿vale? Joder, qué mal lo pronuncio, pero bueno, da igual. Pregunta en aragonés: ¿en vuestro proyecto político apoyad a la normalización y a oficialidad a nuestra lengua aragonesa? Muchas gracias. Nosotros defendemos todo lo aragonés, también nuestras lenguas, y creemos que tiene que haber un uso de especial protección y promoción en sus respectivos territorios. Promoción sí. Cooficialidad, fíjate, hasta en esos territorios donde se hablan, ¿por qué no? Que a veces hablas de la cooficialidad y parece un tabú. Hombre, no, igual no en todo Aragón, pero en los territorios donde se habla aragonés, en sus modalidades lingüísticas, ¿por qué no? Eso es riqueza, y las lenguas, si no se cuidan, están condenadas a su extinción, y el aragonés es una riqueza patrimonial. Me ha gustado hoy hemos tenido los aragonesistas una grata noticia, ¿no? Y es que se ha creado hoy precisamente se ha anunciado la creación de la primera unificación de la norma ortográfica del aragonés. Y eso favorece mucho el proceso de codificación de esa lengua propia, y favorecerá también la presencia del aragonés en los ámbitos en los que se habla. Entonces, bueno, pues hoy a Anonymous le decimos que estamos de enhorabuena, que sí que creemos en la protección y el fomento y uso de esas lenguas allí donde se hablan. Desde luego no desde la visión de la imposición del catalán, no tiene nada que ver, no, eso, promoción sí, imposición no. Y la cooficialidad, que es un tema tradicionalmente tabú, creemos que en los territorios donde esa lengua está consolidada, podría ser, claro que sí, sería hermoso para preservarla. Bueno, pues esto es un avance, la verdad. Sinceramente. Porque supongo que habrá preguntado, porque la última vez que un gobierno del Partido Popular y del PAR tocó la ley de lenguas, aquello acabó un poco siendo un desastre. Con la PAO, la PIP y todas estas cosas. Pero eso es una gracia, ¿no?, que hicieron algunos. Lo que se hablaba era del aragonés en sus distintas modalidades lingüísticas, y había pues gente donde cree, claro, hay filólogos que consideran
que en Aragón se habla el castellano, el aragonés y el catalán. A mí, sinceramente, aunque filológicamente yo no entiendo y pueda estar de acuerdo en que efectivamente haya zonas que se hable catalán, no nos interesa. No nos interesa, porque pero ¿cómo que en Aragón se habla aragonés? ¿Se habla aragonés? ¿Catalán? ¿Para qué? ¿Para que luego vengan los edicionistas y nos digan que cómo se habla catalán en territorios nostre? Bueno, a mí me agradaría molt parlar con patre, pero aquí en Aragón se habla aragonés. Bueno. Ya está. Aunque filológicamente me digan que es igual que en Aragón se habla el aragonés. Hombre, creo que igual a las lenguas también un poco de despolitización no le vendría mal. No le vendría para nada su mal. promoción. Pero hoy es un gran día. Hoy es un gran día. Vale, celebremos, eso sí. Esa norma de unificación ortográfica va a favorecer mucho el proceso de mantener esas lenguas, que es un patrimonio y es una riqueza nuestra. A mí me agrada mucho ir al territorio y oírles hablar, y los envidio. Pero bueno. Fruto también de la Oficina de Política Lingüística. Bueno, tiene sus cosas también positivas. Claro. Bueno, seguimos. ¿No es un poco incoherente integrarse en listas del PP que nunca han incorporado ideas aragonesistas? Estoy satisfecha porque Jorge Azcón que lidera el Partido Popular quiere incorporar ese aragonesismo, y que un aragonesista se incorpore en unas listas de otro partido. Los partidos son instrumentos. Yo soy muy práctica. Los partidos son instrumentos para alcanzar fines. ¿Ya está? Entonces, pues uno va en una lista. Yo no preveo ir en una lista autonómica, pero si tuviera que ir como independiente en unas listas del PP o de otro partido porque voy a conseguir los objetivos aragonesistas, yo me meto, claro que me meto. Nosotros lo vemos como una oportunidad. ¿Qué nos da? Somos independientes, sabemos que somos aragonesistas, que somos de otro partido, y los partidos son instrumentos para alcanzar fines. Instrumentos que prevé la democracia. No pasa nada. Y ya la última, ahora ya sí que sí, la hace un amigo del programa, un muy amigo del programa, Independencia. Y no te leo la segunda parte porque si no, de verdad sí que acabamos a tortas aquí hoy. Luego me la dices. Vale. Independencia. Se entiende que de Aragón, evidentemente. No, independencia nunca. Independencia nunca. Nosotros somos el partido del que tengo el honor de ser secretaria de organización. Lo que de Aragoneses, Plataforma Aragonesista, defiende la unidad de España. Nosotros estamos muy bien en este proyecto colectivo. Lo que queremos es la igualdad territorial de todas las comunidades autónomas a nivel competencial. Ya vale con Cataluña, ya vale con el País Vasco, ya vale. Ya somos mayores. Todos sabemos tener nuestra comunidad autónoma y ejercer competencias. A mí también me gustaría tener un cupo, como el cupo vasco. A mí también me gustaría tener policía autonómica. Claro. A mí también me gustaría tener competencias en prisiones. Más me gustaría tener competencias en materia de agua, como tienen los andaluces. Ya vale, que no somos tontos. Que los aragoneses no sabemos gestionar. La etapa más próspera de nuestra historia ha sido la etapa democrática y la etapa del autogobierno. O sea, saber. ¿Cómo no vamos a saber? Claro que sabemos. Y eso es lo único que desde aragoneses pretendemos. Pero eso sí, romper con España, para nada. Aragón ha construido España. Nosotros tenemos que tener más voz. Podemos hablar de España con más criterio que nadie, porque nosotros somos parte, junto con Castilla, de la construcción de España. No pintamos mucho últimamente, pero bueno. No pintamos mucho. Nos gustaría pintar más, pero bueno, defenderemos. ¿Ves? Y de verdad, estoy convencida de que el proyecto del Partido Popular junto con aragoneses puede ser una bonita oportunidad. Pues ahora ya sí que sí, vamos. La pregunta de Tomás Guitarte, ¿no, David? Exacto, vamos con la pregunta de Tomás Guitarte. Pues bueno, como va a ser invitado político, yo hago una pregunta puramente política, y a ver si, por ejemplo, nada, directamente, ¿cree que merece la pena hacer el esfuerzo de orientar las políticas hacia los reequilibrios territoriales dentro del país o dentro de la comunidad autónoma? Esa sería la pregunta. Bueno, es que claro, Tomás
es territorialista, ¿no? Pues claro que merece la pena. Nuestra misión como aragoneses es esa, vertebrar nuestro territorio. Tenemos comarcas aragonesas con grandes desequilibrios territoriales internamente respecto a otras. Se me ocurre, por ejemplo, los problemas poblacionales de comarcas como Guadalajara-Balambre o el Maestrazgo, o comarcas que también están en una situación desde el punto de vista poblacional y del empleo muy complicadas, como la comarca de la Aranda. Claro que sí, nosotros no podemos dar la espalda a lo que es nuestra propia esencia, que es el desarrollo del conjunto del territorio de Aragón y, por supuesto, de los pequeños municipios. Y ahora te tocaría... Y a nivel de España ya lo he dicho. Claro. Y ahora te tocaría dejar a ti la pregunta. Pues yo como seguramente, bueno, pues es un tertuliano o tertuliana política y vais a estar muchísimo rato hablando de política, me gustaría que cambiarle de tercio. Entonces a mí me gustaría que nos contara cuáles son sus dos canciones preferidas del panorama musical español. ¿Y las tuyas? ¿Las tuyas cuáles son? Uy, a mí me gusta mucho la música. A mí me gusta mucho a nivel nacional me gusta mucho el madrileño, el Leiva, Sabina, a nivel internacional Andrés Calamaro, Eric Clapton, y mi canción preferida probablemente pues sería una Leila de Eric Clapton. Y preferidas, es que me gustan tantas, me gusta tanto la música y maneras de vivir. De Rosendo también me gusta mucho. Mira. ¿Y alguna aragonés? ¿Shorray? No me gusta mucho. No te van. Por lo que sea. No, ni tampoco... me gusta que triunfen y que les vaya muy bien y que tengan su público, pero yo no soy mucho de Xorray ni de Caseo porque no es música que no logro entender muy bien. Me ha gustado mucho y soy muy fan de Enrique Bunbury. Mucho. Pues ya estaría. Hasta aquí ya te hemos robado hasta una pregunta de más. Pues ahora ya... Muy bien. He estado muy cómoda, he estado muy cómoda con vosotros, os agradezco la invitación de corazón y bueno, pues ya sabéis dónde me tenéis, me podéis localizar a través de las redes y a vuestra disposición y servicio siempre. Me encanta vuestro programa y me encanta que haya gente joven como vosotros que piense en clave aragonesa. Lo digo de corazón, ¿eh? Sí, hombre. Os lo he puesto alguna vez. Sí, o sea, sí. Qué jóvenes estos, qué jóvenes. Sí, nosotros dijimos, hombre, ya somos un poco ya... Sí, que dijisteis que eras mayores, pero claro, es que sois mucho más jóvenes que yo. Bueno, tanto. ¿Qué años tenéis? Nosotros 35 va a cumplir yo, por ejemplo. No, yo tengo 11 años más que vosotros. Ya soy veteranilla. Pues muchas gracias, Marina, por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Mucha suerte con el proyecto de Aragoneses, plataforma Ojalá. Aragonesista, que aunque nosotros seamos de la otra trinchera, nunca está de más que se hablen de los problemas de Aragón. Esperamos que lo hayas pasado bien y que hayas estado a gusto. Sí, os oigo un poquito mal ahora, pero me lo he pasado súper bien y estoy muy agradecida. Y además me he sentido muy libre y como yo siempre digo lo que pienso, sin pensar lo que digo, como Sabina, pues ya veremos por dónde sale el sol. Y recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube, y ahora también en Twitch con nuestro Cafecico Monoter, donde repasamos la actualidad todas las semanas. Además, pueden apoyarnos económicamente haciéndose Monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver.